Bienvenidos a Palo Política y Cultura. Hoy estamos con Leire Quial. Hola, Leire. Hola. Nuestra antropóloga de la casa, con Javi Busto. Hola, Javi. Hola, muy buenas. Teólogo y jurista. Y con el youtuber Raúl, el equidistante. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Y el tema de hoy me gustaría que fuera, sobre todo ya que tengo dos aquí contrincantes en lo teológico, mucho, que sería el fenómeno de la desacralización de lo sexual, ¿no? La desacralización de lo femenino. Porque en lo del tema de la desacralización, ¿en qué momento ocurre esto de la...? Porque claro, por ejemplo, gente como Llewellyn Vaughan Lee, cuando habla del sufismo, habla de que la celebración de lo divino en la antigüedad, que tiene relación con la prostitución sagrada, era una celebración de la belleza, porque supuestamente en el sufismo lo más bello que existe es la mujer, ¿no? También Ébola en este libro, que lo recomiendo, por cierto, este libro, no sé si lo tienes, Leire, La metafísica del sexo de Ébola. Lo tengo y lo he leído. Tengo, de hecho, ocupa un lugar privilegiado en mi biblioteca. Me imagino que junto con el de Camille Paglia, ¿no? Como... Sí, también Bataille, aunque no maneja el mismo concepto de erotismo que Ébola, pero como él también se centra mucho en cómo fue toda esa transformación de la religión y la sexualidad como algo sagrado a la religión como una moral utilitaria, pues toca todo ese tema. Ahí los cristianos hicieron lo suyo, por mucho que Javier se ponga de uñas. Y claro, y con el tema este de Ébola, claro, Ébola tiene un lenguaje así muy retórico, esotérico, continental, ¿no? Así muy europeo, continental, esotérico, pero tiene ahí su punto muy cierto en esto, pero ¿en qué momento, lo que estaría bueno contarle a los que nos escuchan, en qué momento histórico empieza a desacralizarse el sexo, o como diría este Vaughan Lee, que me encantó esta frase de William Vaughan Lee, ¿en qué momento el sexo dejó de ser un acercamiento a lo divino? O sea, ¿en qué momento se perdió eso? Tienen que haber momentos históricos y fenómenos históricos, ¿no? Donde se dio esta crisis de pérdida de lo sagrado y de la visión de lo divino a través de lo sexual. No sé, Leire, ¿tú cuándo crees que ocurrió esto y cómo ocurrió? Bueno, esto lo explica bastante bien. Bueno, Bataille lo relaciona con la aparición del pecado de la carne, con todo el tema de la demonización del sexo, ¿no? Que el sexo siempre tenía algo de peligroso, los paganos también lo temían. Pero en ese no era lo mismo, porque había un peligro que vinculaba al sexo, y esto en Ébola se ve muy bien, que todos los ritos, los rituales originales de todas las religiones, todos tienen la energía como estado de comunitas, ¿no? Como el estado de comunión no era solo a través del comer, ¿no? Sino también el estado de comunión a través de la orgía. Era un estado de comunitas, de disolución absoluta del yo y de encontrarse con la comunidad, ¿no? Y eso empieza, digamos, a demonizarse a partir del cristianismo. Aunque es verdad que ya los griegos, bueno, ¿no? Empiezan con Platón empieza también con ciertas ideas sobre el cuerpo y tal, pero todavía los griegos mantienen una idea del placer positiva, ¿no? Que tiene que ver con la ciudadanía, con el calor corporal, o sea, eso todavía ocupa un lugar más o menos aceptable, pero es el cristianismo el que empieza a ver eso como un obstáculo directo hacia Dios, o sea, es el que lo saca de lo sagrado, ¿no? El que empieza a verlo como un obstáculo hacia Dios. Pero yo ahí tampoco veo que acabe o sea, digamos lo demoniza, pero no le quita el valor sagrado, un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de la retroalimentación, ¿no? Que a veces el odio es una forma de expresar interés, ¿no? De atracción. Lo que pasa es que en el cristianismo sí hay, sobre todo luego ellos buscan como, digamos, espacios, ¿no? Para eso, pues como puede ser el matrimonio y tal, pero digamos que la santidad tiene que ver con el celibato y con la abstención, o sea, sí que hay una idea de lo que es el placer como algo, como un verdadero obstáculo, ¿no? Hacia la santidad, hacia Dios. Sí, le vamos a dar el turno a Javi. Bueno, a ver, muchas cosas, ¿eh? Yo en primer lugar, como
como bien sabes a través del Facebook, no soy antropólogo, ¿eh? Entonces por ahí a lo mejor me disturbo un poco, ¿no? Pero bueno, a ver, desde el punto de vista religioso, yo creo que hay que separar primero hay que hacer un poco de evolución, sin ser muy purista, y luego establecer desde dónde viene, ¿eh? Tú, por ejemplo, Leire, me dices, claro, el cristianismo, el tema del cuerpo, digamos así, lo veía casi algo como algo impuro, vamos a decirlo así, ¿no? Hay como una evolución o algo así, ¿no? Bueno, pues eso no puede ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cristianismo cuando asumió del paso de la filosofía de Platón a Aristóteles, lo que separa, por ejemplo, el problema que teníamos con Platón era que hacía esa separación de cuerpo y espíritu, y decía que, bueno, que el espíritu se salvaba, pero el cuerpo no, el cuerpo era algo impuro, ¿no? Claro, el cristianismo defiende que se resucita con cuerpo y espíritu, es un cuerpo transformado, ¿no? Por ejemplo, hay multitud de alusiones, bueno, en el catecismo evidentemente, pero bueno, en la Biblia también, de que el cuerpo es donde habita el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, y por eso voy a explicar luego, en ese sentido el cuerpo es una realidad a salvar, digamos así, no es un envoltorio, no es que hay multitud de herejías, digamos así, que hablan de que el cuerpo es lo pecaminoso y entonces vale cualquier cosa, por ejemplo, el tema de la tortura, ¿no? Es verdad que en la Edad Media, fíjate lo que son las corrientes contradictorias o la falta de teología o los errores, ¿no?, de interpretación. El hecho de la tortura que hacía, por ejemplo, la Inquisición es un error teológico porque, por ejemplo, el hecho de maltratar el cuerpo desde la perspectiva teológica también es dañar la obra de Dios, porque Dios crea cuerpo y espíritu. Entonces, lo que son las torturas, lo que es la prostitución, lo que es la pornografía, la masturbación y todas estas cosas, lo que hacen es, digamos así, tergiversar el sentido propio del cuerpo. ¿El cuerpo qué es? ¿Es el envoltorio simplemente? El cuerpo es una cosa, digamos así, que te lleva, que sería, en la antigüedad, por ejemplo, en la Edad Media, se asociaba el cuerpo a los placeres, pero a los placeres y a las pulsiones, a lo irracional, a la emotividad, digamos así, al instinto, ¿no? A lo que no eres capaz de controlar. Entonces, como no eres capaz de controlar, es lo que te lleva por el mal camino, por así decirlo, ¿no? De ahí toda la teología del pecado, de que, por ejemplo, no es el cuerpo lo que te hace pecar, o no es la pulsión, sino que son los actos, tu voluntad. Digamos, el pecado, sobre todo en el cristianismo, digo sobre todo en el cristianismo, ¿por qué? Porque el pecado, digamos, que son los delitos, digamos así, en las religiones, no en todas las concepciones cristianas es lo mismo. Por ejemplo, el pecado en el cristianismo, en el catolicismo, yo siempre voy a hablar del catolicismo, ¿no? O sea, las herejías o otros componentes no voy a hablar de ellos. Concretando, espera que me pierdo, el pecado, el cuerpo. Por ejemplo, el tema del pecado original, ¿no? ¿El pecado original cuál es? Es una orientación sesgada que te lleva a no hacer las cosas bien, sino que hay una libertad inclinada, por así decirlo, ¿no? Me hizo gracia porque la otra vez parecía que estaba hablando cada uno de sus temas. En principio el tema del debate era la pornografía y la prostitución. Leire y Javier, sin embargo, parecía que hablaban más bien de el cristianismo y el cuerpo, el cristianismo y el sexo, demás. Entonces, un poco por intentar unir, porque como salió lo público y lo privado, que fue bastante interesante, que le he estado dando alguna vuelta, y vamos, concluimos que era, claro, que estas categorías así como tan estrictas de blanco-negro, de lo público y lo privado, así muy estrictamente separado, era una cuestión muy propia de la época contemporánea, ¿no? De la ideología liberal, pero claro, si nos vamos más atrás, pues en realidad vamos a la religión, precisamente a la religión, y vamos a la pugna entre protestantismo y catolicismo, ¿no? Que el protestantismo, pues ahí partiría la idea de religión privada, ¿no? Frente a catolicismo, que sería la religión pública. Entonces, claro, de esta idea del protestantismo ya surgiría el laicismo, que sería por eso de recluir la religión en el ámbito privado, y que así supuestamente no daría problemas, ¿no? Entonces, claro, como comentamos aquí alguna vez, aunque nos vayamos del tema, pero bueno, estamos en el tema. Cuando se pretende resolver el conflicto entre religiones, ¿no? Pues eso, recluyéndolas en el ámbito de lo privado,
pues eso parece que funciona en determinadas épocas, o que funciona hasta que hay una religión minoritaria que ya empieza a crecer, ¿no? O sea, mientras hay una religión mayoritaria no hay problema, pero claro, entonces ahí se ve un poco que el engaño de que no puedes recluirlo todo en lo privado, porque al final especialmente las religiones monoteístas pues son proselitistas, ¿no? Bueno, el judaísmo no, pero digamos el cristianismo y el islam, junto a todas las corrientes, serían proselitistas. Entonces, claro, esa seguramente es, por retomar el hilo del tema, seguramente esa distinción así tan férrea entre lo público y lo privado, ¿no? Que vendría por eso el protestantismo, luego laicismo y liberalismo, pues sería igual lo que crearía estos desajustes, lo que decíamos de esto, que estas actividades como la prostitución o la pornografía que quedan en esa tierra nadie entre lo público y lo privado, también podría ser ese espacio así como determinado, podría ser digamos un resquicio de aquellas épocas en que lo público y lo privado no estaba tan separado, y que no había esa idea que está propia de los tiempos modernos. Un buen punto lo que dices, Raúl, porque como origen de la materialización del sexo, o sea, de la desacralización, puede estar en parte la cuestión protestante. Eso es algo que me gustaría hablar con Ricardo Stern, porque se critica mucho al protestantismo protestante, seguramente te va a decir que no fueron ellos los que hicieron que el sexo solo sea sexo en lugar de un acercamiento a lo divino, ¿no? Que era la cuestión antigua. Así que sí, buen punto. No sé, Leire, tu turno. Bueno, quería contestar un poco a Javi. Pues esta idea, ¿no? de que del cuerpo como algo que se puede transformar en otro cuerpo, que eso en eso estoy de acuerdo con él. Este mensaje sí que está en el catolicismo, pero claro, esa transformación del cuerpo culpable, del cuerpo con pecado original, del cuerpo impuro, tiene un camino, ¿no? Y ese camino es no cometer pecados. Y entre todos los pecados está el pecado de la carne. Y el tratamiento que se da al pecado de la carne no es como el tratamiento que se da al resto de pecados. Porque en el pecado de la carne en concreto es en el único que se asume que se puede prescindir de él completamente. Y de hecho porque por ejemplo el de la gula, bueno, hay que comer, o sea, son pecados que de alguna manera están consentidos ligeramente. Digamos que hay una cuestión de como de grado, ¿no? Pero con el de la carne no. O sea, el de la carne es un pecado siempre, y solo en el contexto del matrimonio y con una función muy muy concreta, que no es el placer, sino la procreación, está permitido mantener relaciones sexuales, pero en ese contexto y nunca por placer. De hecho es así que nace la categoría de heterosexual. De hecho el sexo por placer, el onanismo, la sodomía, eran todos era pecado de la carne en la Edad Media, o sea, era todo lo mismo. Y daba igual que fuese sodomía, que onanismo, que adulterio. El tema del sexo, o sea, ese tipo de placer era algo que te alejaba de Dios. Y eso está ahí. Y la prueba de que, o sea, esa culpa que arrastra el cuerpo, pues, por ejemplo, se ve claro, ¿no? Que para tú poder comulgar, para tú entrar en estado de comunitas con tu comunidad, para fundirte con Dios y con el resto de los católicos, tú tienes que haberte confesado. Y la prueba de que el dolor o el sacrificio es un camino que permite acceder a Dios es la penitencia. Es la que te permite poder acceder a ello, ¿no? Y sí funciona en esas lógicas el cristianismo. No es que el dolor o el sacrificio están castigados en el catolicismo, no solo no están castigados, sino que es un camino para liberarte de los placeres pecaminosos cometidos. Igual sigue siendo el catolicismo en eso muy de herencia del Egipto antiguo, en la cuestión de que el cuerpo humano es un camino también, el cuerpo es también un camino hacia la trascendencia, ¿no? No se puede dar una trascendencia
prescindiendo del cuerpo, ¿no? Entonces de ahí viene la cuestión de la sacralización del sexo, ¿no? El acercamiento a lo divino. No sé, Javi, tu turno de réplica. Sí, además voy a concretar lo anterior que me quedó mal. Vamos a ver. Yo decía al principio, el catolicismo, por ejemplo, defiende la unidad, o sea, tanto el cuerpo como el espíritu. Entonces, en ese sentido, no defiende, o sea, no deja el cuerpo, digamos así, dejado de la mano de Dios, o sea, que puedes hacer con él lo que quieras, destrozarlo, mutilarlo, digamos así, cualquier tipo, dejarlo en ese sentido, porque se entiende que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, forma parte, digamos así, está llamado también junto con el Espíritu a la resurrección. Luego, por ejemplo, un antecedente anterior al cristianismo con referente al cuerpo es el judaísmo. En el judaísmo, la impureza sí que era visual, era corporal. Por ejemplo, las prostitutas les rapaban el pelo y era para evidenciar su pecado. ¿Por qué? Porque el pelo largo evidencia, es como la fe. Cuanto más largo, proyecta, digamos así, una imagen femenina en cuanto a la creación. Entonces, el cortarle el pelo, raparlo al cero, era despojarle a la mujer de su factor, digamos así, de feminidad. Entonces, era apartarla, digamos, del sistema religioso del judaísmo, del ámbito judío. Entonces, era separarla de la comunidad. Y era por cuestiones visuales, ¿no? De igual manera que, bueno, a los esclavos se les marcaba, o sea, también el sentido, el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo no se, digamos, en estas religiones sí que no afecta en ese sentido. Lo importante es el espíritu, queda, digamos así, el cuerpo puede ser moldeable, puede ser una naturaleza perversa en ese sentido. Más, este es el cambio, digamos así, en lo que es la filosofía de Platón y Aristóteles. Uno es dualista, el otro junta las dos materias. ¿Qué más? El tema de que me comentas, o sea, del placer, de la virtud y del sexo. Claro, en el cristianismo vamos a ver, tenemos tanto la ley divina, o sea, el mandato divino, junto con la ley natural. Y esas dos fuentes, digamos así, no te van a hablar de la relación del sexo como placer, sino que el sexo cumple una función. ¿Qué es esa función? Pues esa va a ser principalmente la procreación, y esa función también va a ser reservada a una única mujer. Por eso se defiende teorías, digamos así, de monogamia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el catolicismo, cuando decimos que el matrimonio es los dos cónyuges, no se admite el divorcio, por ejemplo, de que puedes decir, no, diversas uniones posteriores. No. ¿Por qué? Porque hombre y mujer cuando hay una relación entre ellos, forman una única carne, o sea, forman una unidad. Entonces, no es que, de ahí, por ejemplo, que un católico sea contrario al divorcio. ¿Por qué? Porque formas una única carne aquí, mañana una única carne acá, o sea, formas diferentes, o sea, es una pluralidad en ese sentido. Es un sistema que no se admite. Otra cosa es que podríamos entrar en el tema divorcio, que es un tema apasionante, que es el sentido del perdón. Que si te equivocas, pues yo entiendo que te puedas equivocar en una relación, o sea, y entonces que no tengas opción a cambiar, sí. O sea, aquí está, la cosa es que el divorcio sea la opción. Pero bueno, ¿qué más? Raúl nos habla de protestantismo y catolicismo. Claro, el protestantismo, vamos a ver, es el tema de la libertad, pero es lo más cercano, digamos, a esta ideología nueva o que ahora está de moda, que es el libertarismo, o los liberales que vienen de la Revolución Francesa, la Ilustración y el periodo, digamos así, el modernismo. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Esta gente entroniza lo que es la libertad. Por ejemplo, Lutero, ¿qué decía? Decía a los príncipes sajones, decía, tú peca fuerte, o sea, da igual, porque el cuerpo está condenado, tú estás condenado en este sentido, pero cree más fuerte, en el sentido de que Dios, si te va a salvar, es por algo, y si no, pues te estás condenado. O sea, sobre todo el protestantismo lo que tiene es una visión muy negativa, tanto del cuerpo como de la naturaleza humana. No es capaz, según el protestante clásico, no es capaz, no digo de salvarse porque nadie puede, pero la naturaleza está condenada. Entonces, en ese sentido, el protestante te va a decir que el ser humano no es capaz de hacer actos buenos. Siempre los va a hacer pecaminosos. Siempre va a haber un momento en que aquello que tiene apariencia buena se va a torcer y se va a hundir. ¿Por qué? Porque el único que puede salvarte es Dios. Todo lo demás está, digamos así,
no es la teoría clásica del pecado original, que es una orientación, sino que ellos consideran que es un fatalismo, en el sentido, hagas lo que hagas, va a estar mal. El catolicismo no es así. Entonces, en ese sentido, ¿qué te va a decir? Primero, no es una cuestión de libertad, aunque también, en el sentido de que tú puedes hacer actos buenos, o tus actos tienen que estar orientados, digámoslo así, a un fin bueno, y tiene que haber una intención buena. ¿Por qué? Porque si no, y aquí volvemos otra vez al tema del cuerpo, si no, en ese sentido serían actos desordenados, los que no cumplen, digamos, ni la voluntad divina, ni el derecho natural, o no el derecho natural, ni la ley natural. Aquellos actos que no van orientados son aquellos que están desordenados. Por ejemplo, el tema de los actos homosexuales, o que es decir, ¿el cristianismo persigue la homosexualidad, la ve mala? No, en sí no lo ve mal. O sea, una persona homosexual, pues es así, es homosexual. ¿Qué es lo que condena el catolicismo? Los actos homosexuales. ¿Por qué? Porque no están ordenados a la naturaleza. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza lo que defiende, la relación, digamos, de unidad, la relación, digamos, entre hombre y mujer, porque es entre hombre y mujer, Dios los creó. No, vamos a ver, sí, ha creado a diferentes, ha creado hombres y pueden tener otros apetitos, como dicen apetitos, ¿no? Pero hay que orientarlos. O sea, en ese sentido, el catolicismo te lo va a decir clarísimamente. Entonces, por acabar, el sexo tiene que estar ordenado a la voluntad. Vamos, todo acto en el catolicismo, en el cristianismo, está ordenado a la voluntad de Dios. O sea, no eres tú, digamos así, desde la perspectiva protestante, no eres tú el que según el Génesis, toma de la manzana, bueno, la manzana es un recurso literario, toma el fruto del árbol del bien y del mal y elige cuándo está bien, cuándo está mal, y luego, bueno, que Dios venga y nos salve todos. No, el catolicismo no sigue ese patrón. Bueno, ni el catolicismo, ni los anglicanos, ni los ortodoxos, ni otros. En el sentido que tienes que ordenarte a la voluntad divina. Y si no cumples, es cuando entras en pecados. Y el tema, por ejemplo, que dice Leire, hay que matizar mucho el tema del sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, me hablas de un caso concreto, que es el tema de la penitencia por cilicio, o la gente que se pegaba golpes con la varita, o que se ponía el cinturón de cilicio, o sea, por actos de penitencia porque había pecado. No, hay multitud de actos, digamos así, en lo que era la Edad Media, incluso antes, que no tenían nada que ver con castigos físicos, sino, por ejemplo, no voy a decirte excursiones, pero sí que había viajes, te apartaban de la comunidad y tenías que vivir en el bosque hasta que hubieras pensado, reflexionado tu pecado y la comunidad te reintegrará. Porque, por ejemplo, ahora hablamos muy bien de que es el cura, vas a confesar y el sacerdote te da el dolor de los pecados, o sea, te da la comunión, te da la penitencia, no te da la penitencia, te da la absolución sin haber realizado la penitencia. Dices tú, pero bueno, hombre, ya me ha salvado sin que yo haga o no haga lo que me obliga, ¿no?, a resarcir a la comunidad. Entonces, no es así. O sea, los castigos, es verdad que hay gente, incluso a día de hoy, hay gente que se golpea, se tortura físicamente, son gente probablemente que tenga, pues como Lutero, gente que se le va la cabeza y son demasiado rigoristas, pero no era así, lo habitual no era así, ¿eh? O sea, la penitencia no tenía que ver con castigos corporales. Javi, pero no ves, no sé, yo por lo menos veo una contradicción en cuanto a la cuestión de que el cristianismo puede estar el origen de la visión materialista del sexo, ¿no? De la degradación en algo puramente material sin contacto con lo divino, puede estar en el cristianismo, veo yo, en el sentido de la racionalización de la naturaleza. Porque si tú dices la naturaleza está en contra de pongamos los actos homosexuales, son contra naturaleza, pero es la naturaleza que a lo mejor estás decidiendo tú, a lo mejor no puedes tener, digamos, el monopolio de la visión de lo que es la naturaleza. Está bien que exista un monopolio, porque tiene que haber alguna forma de pilar donde una sociedad se pueda sujetar, no siempre, pero no sé hasta qué punto ese es un camino, digamos, que lleve a la desacralización del sexo. Turno de Raúl. Sí, pues si hablamos de desacralización, pues yo igual retomar un poco lo que dije en la primera parte sobre la revolución sexual y sobre esta idea de ver el sexo como algo muy inocuo y bueno, exento de peligro, pero como decía bien Leire al principio, pues ya implícito un peligro. Me acuerdo, por ejemplo, de la tabla rasa de Pinker, cuando se pone a analizar, claro, ese complejo que hay. Yo creo que
que viene un poco de eso de intentar ser lo contrario de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica reprimía mucho, pues ahora vamos a defender una ética desrepresiva, ¿no? La famosa ética desrepresiva. O sea, la represión es siempre mala, y si la Iglesia Católica veía el sexo como pecaminoso, pues ahora vamos a ver como virtuoso siempre y como loco. Entonces, claro, ese complejo, digamos, dirá la contra, el complejo digamos, contracultural, pues hace, como decía Pinker, que se desvincula completamente, por ejemplo, la violencia del sexo, ¿no? Y decía que está muy extendido estaba muy extendido en las ciencias sociales el asumir que la violencia no tiene nada que ver con, o sea, que la violación no tiene que ver con el sexo. Es algo ya como querer separarlo completo, o sea, por eso, como si el sexo no implicara ningún peligro, y como si no tuviera ninguna relación con la violencia, cuando en realidad, claro, o sea, cuando nosotros hablamos de violencia, de sexo, de peligro, hablamos de categorías que tenemos nosotros en nuestra mente, pero es que esa mente surge de un cerebro en el cual no existe esa distinción tan clara entre unos impulsos y otros. Entonces se relacionan, pues, impulsos que llamamos sexuales con impulsos que llamamos violentos, y, o sea, en el cerebro la cosa está más mezclada, ¿no? Entonces, pues, esa desacralización, ¿cómo lo diría? Más que desacralización, yo creo que es, pues, además que creo que es algo en lo que insiste bastante Leire, eso de intentar naturalizar el sexo como si fuera algo, o sea, estar hablando todo el día de sexo, y no eso de que hablamos de lo público y lo privado, de la intimidad, y pues claro, si el sexo está vinculado a la intimidad, y además está vinculado, claro, a lo dionisíaco, bueno, como dice Camel Paglia, no sé cómo dice el monstruo del alivio o algo así, claro, que en el sexo es uno de los ámbitos en los que, digamos, quizá digamos el deseo en general, ¿no? Vamos a hablar de sexo, voluntad de poder, claro, en nuestro cerebro pues parece que está bastante relacionado, y es eso lo dionisíaco, lo que nos digamos, nos animaliza más, ¿no? No sé si sé un poco por dónde voy. Yo planteo un poco los temas porque tampoco sé mucho de esto, me lo planteo para que vosotros lo desarrolléis. Creo que con lo que dije antes está bien, que a lo mejor en cierta forma la visión materialista totalmente banal, digamos, del sexo, e incluso del mal, ¿no? La asociación, como dices tú, claro, la asociación de la violación con el sexo, ¿no? Y de la violencia en general con el sexo. Si no tiene esa raíz en el pecado también. No sé, a mí me gustaría que hable Leire. Bueno, yo voy a responder en tres partes, ¿vale? Una tiene que ver con la idea del Espíritu Santo, del cristianismo, que efectivamente el Espíritu Santo hace referencia a ese cuerpo de Cristo que también es humano, ¿no? Entonces ahí habría como cierto reconocimiento del cuerpo. Pero claro, es que todo el tema del Espíritu Santo se empieza a abordar, aparece en el cristianismo cuando están a la espera del segundo advenimiento, están con todo un conflicto por todo el tema de la abstinencia sexual con gnósticos y maniqueos, y precisamente es simultánea la aparición del matrimonio con el reconocimiento del cuerpo humano del Espíritu Santo. Es simultáneo, y es precisamente a través del Espíritu Santo que se acepta el matrimonio, que inicialmente no se va a celebrar como un sacramento como puede ser el bautismo, o sea, no tiene ese estatuto dentro del cristianismo, pero se da precisamente cierta válvula de escape por ahí, pues porque la competencia en ese momento era fuerte y algunos les estaban llevando la delantera. Entonces es como una estrategia de seguir, de mantener el poder pero nada más. Es así que nace el tema pero inicialmente el cristianismo rechaza el cuerpo. Es verdad que aparece el discurso del Espíritu Santo, que es posterior, y también el tema del matrimonio, que también es posterior, aunque luego se instalan. Eso por un lado. Luego todo el tema de las prácticas, como puede ser la sodomía o el onanismo, como prácticas contra natura. Bueno, aquí hay un problema que todavía arrastramos y que es un lastre importante, que tiene que ver con cómo el cristianismo ha condicionado el propio conocimiento del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el clítoris fue descubierto en 1992, fue estudiado en 1992.
Y esto no es ninguna broma. El punto G de los hombres todavía no está reconocido como punto G. O sea, digamos que la ablación cultural a la que hemos sido sometidos a través de la cultura cristiana y católica, ¿no? Ponen de manifiesto pues el desconocimiento que tenemos de cómo funciona el cuerpo, al punto de pensar que el objetivo del sexo, que el objetivo del placer es la procreación, que es lo que creían ellos. Ellos creían que el orgasmo feminismo era una señal de que la mujer se iba a quedar embarazada. Esto lo pensaban los romanos, se pensó en la Edad Media, apareció de nuevo en la modernidad. Se pensaba exactamente que el objetivo del sexo era la reproducción. Y es que no hay mentira más bruta que esta. Tanto es así que el clítoris, evolutivamente, tiene un itinerario diferente que el de la vagina. De hecho, está fuera del cuerpo. Tanto es que el objetivo del orgasmo no es la procreación, que el clítoris está fuera del cuerpo y el punto G de los hombres está en la entrada del recto. O sea, es que el objetivo del placer es el placer. Y el sexo, la procreación, es otro proceso. Pero existe precisamente el estudio del cuerpo sin el constreñimiento del catolicismo, revela otro cuerpo que no tiene nada que ver con este discurso de que el orgasmo es el premio por quedarte embarazada. No funciona así el cuerpo humano, no va por ahí. Y eso es este tipo de ideas es una de las consecuencias de la venda que hemos tenido en los ojos para reconocer el cuerpo, ¿no? Y cuánto tiempo, es que en 1992 es cuando se empieza a entender el clítoris, ¿no? ¿Cuándo empieza esta ingeniería social? Porque casi lo estás describiendo como una especie de ingeniería social, ¿no? Pero yo no creo que es algo deliberado. O sea, no creo que los católicos se ponen, ¿cómo les vamos a fastidiar de quitarles el cuerpo? O sea, yo no digo eso, no digo, es que estos son muy malos. No, pero creo que es un proceso cultural, ¿no? Que tiene que ver pues con intereses que se van cruzando, ¿no? Pues desde, pues eso, competir con otros que de repente te han ganado de radical, o sea, y eso va conformando una cultura sobre el cuerpo que tiene un efecto que es el que padecemos, pero que hay que un poco entender esa genealogía precisamente para resituarnos, ¿no? A mí tampoco me gusta perseguir a los católicos, ¿no? Y soy también capaz de reconocer valores católicos como propios, ¿no? Positivos, deseables, o sea, pero en concreto con el tema del placer y del cuerpo, yo sí tengo un problema importante con el catolicismo y creo que es algo que yo necesito confrontarlo, ¿no? Aunque luego pueda reconocer otros valores, ¿no? Pero en concreto en esto sí creo que hay un problema que no todavía está ahí muy enquistado. Muy buen punto. Y luego en el tema del sexo, no es que, o sea, ahora mismo, o sea, cuando cae la carne como pecado, no es que aparece un discurso de la hipersexualización, esta que dice, ¿no? Que estamos hipersexualizados. Eso es, o sea, estamos hipersexualizados en el sentido de que hay muchos discursos sobre el sexo, pero no son discursos liberadores. Yo no creo que ahora mismo vivimos en una etapa de libertad sexual, ni creo que la modernidad fue más libre que lo que pudo ser la Edad Media, en el sentido de que fueron otras categorías clínicas que controlaron también los placeres desde otros dispositivos que a lo mejor no era la religión, pero era la clínica. La categoría de heterosexual nace como una categoría clínica, como una forma de designar los placeres que se escapan de lo reproductivo. Y sobre lo que dice Pinker, que las ciencias sociales, bueno, esto los que intentan sostener ya en las últimas el paradigma biologicista, porque pues con todos los hallazgos epigenéticos es obvio que los genes y la biología marcan lo que marcan, y esto los antropólogos lo sabemos porque nosotros estudiamos otra cosa, pero sabemos que no, que lo que dicen es imposible, la determinación que dice en genética eso es imposible por lo que ha existido en la humanidad. Claro, él se dedica a decir que las ciencias sociales dicen. Las ciencias sociales, yo he estudiado 2 carreras sociales, yo jamás he escuchado decir que el sexo tiene o no tiene que ver con la violencia. Supongo que se refiere a Foucault, pero es que Foucault no habla en esas claves. Foucault lo que hace es una genealogía sobre cómo han sido los discursos de los placeres sin entrar a valorar lo que es el placer en sí. Un poco como un retrato que nos permite entender cómo ha ido eso modulándose y cómo ha ido dándose y qué efecto ha tenido eso en el cuerpo tal y como lo vivimos. Pero no, o sea, y de hecho yo creo que
precisamente el problema, que no con las ciencias sociales, pero yo creo que el problema que ahora mismo tienen los feminismos y muchos supuestos grupos de liberación sexual, que más que de liberación son de instalación de un nuevo dogma sobre el sexo, es que precisamente ellos creen que el sexo es ya en sí una forma de violencia, ¿no? Que cualquier episodio desagradable sexualmente es ya violencia, ¿no? Pues que te echen un piropo es ya violencia, pero eso no viene de las ciencias sociales, eso viene de ciertas ideologías, pues que no soportan el malestar sexual. Me ha gustado, has dicho un montón de ranciadas ahí, Leire, un montón de ranciadas. Que a mí me han gustado, porque en realidad estás diciendo que, claro, que no es que estés diciendo que lo que hay ahora es mejor, para nada. No digo que sea mejor, es otra cosa. Hay otras formas de controlar el placer, otras formas de bajar la libido, pues por ejemplo el estar hablando todo el rato del sexo, ¿no? Esta hipervigilancia, ese quitarle el misterio todo el tiempo al sexo, ¿no? Exacto, y si te vas a los que, como nosotros, nos gusta la idea de lo sagrado, ¿no? Nos gusta la idea de lo espiritual en la vida. También desacralizan el sexo, tanto como los que lo demonizan, los que lo ven como algo banal, ¿no? Es la misma, es el mismo imperfección, el mismo fallo, ¿no? No va a la esencia humana, ¿no? A nuestro deseo de, por ejemplo, de que una madre sea capaz de enseñarle a la hija cómo controlar su fuerza que sale de ella a través de la diosa cuando uno se enamora de ella, ¿no? Esas cosas que se enseñan, son cosas que se han perdido, son tradiciones que se remontan a la tradición primaria y que se perdieron, y en parte, no sé si en parte culpa del cristianismo, no sé, ahí, Javi. Sí, vamos a ver tengo varias cuestiones por acá. A ver, empezamos con Raúl. Raúl va a ser envolvente hoy. Por ejemplo, Raúl, sí, habla del tema de la represión, de la tolerancia. Mira, yo, por ejemplo, bueno, la historia siempre a veces es cómica y divertida, ¿no? A veces, o hipócrita, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el catolicismo, que en la Edad Media estaba, digamos así, enfocó bastante fuerte el tema del sexo, de la sexualidad, el tema de las relaciones, o sea, tenía el ojo puesto en él. Sin embargo, a la vez era muy tolerante, que es lo extraño, ¿no? Por ejemplo, mira, tenemos una fiesta, lo conozco porque yo estuve en Salamanca viviendo, y bueno, eran una fiesta en Salamanca, es el Día de las Aguas, y el Día de las Aguas consistía en que era, me parece que es un viernes antes de Semana Santa, el sacerdote del lugar, el canónigo, que llevaba a todas las prostitutas, por tanto las había en la ciudad, y las pasaba al otro lado del río, o sea, me parece que es Santa Marta de Tormes o algo así, y las pasaba para allá hasta que pasara la Semana Santa, que las volvía a traer. O sea, en cierto modo había represión, pero también había tolerancia, porque había prostitutas, se conocía quiénes eran, las llevaban y las traían. O sea, bueno, en fin. Luego también en la Edad Media está la presencia del monje Goliardo, que era un pícaro, era un monje, y había los monjes en general, una vez que forman parte de la orden, tienen la promesa de castidad, o sea, no pueden llevar a cabo relaciones sexuales. Pues los Goliardos sí que las tenían. En la Edad Media también los obispos tenían, digamos así, no la concubina típica japonesa, pero sí que la tenían. O sea, luego es verdad que el tema de los abusos, sobre todo el tema de la corrupción, el tema de que aparecía por allí alguien, una señora que se llevaba todo, o influenciaba o influía en las decisiones, pues empezó a recortar el tema y de ahí viene más que la castidad, viene la cuestión del celibato, que es que no te puedes casar. El celibato es el voto de celibato, a diferencia del de castidad. El de castidad es no puedes tener relaciones sexuales, y en el de celibato no puedes contraer matrimonio. Pero bueno, en el orden religioso son los dos a la vez, o sea, uno es célibe en ese sentido. Pero volviendo, por ejemplo, Leire, y sé que también Raúl, el otro día hablábamos el tema de la hipersexualidad. Yo, por ejemplo, vosotros lo negáis, por así decirlo. Yo digo que esta sociedad es hipersexualizada, y me centro en España, me centro en España, o me puedo centrar también en Estados Unidos. O sea, por aquí viene todo lo mismo. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, o un ejemplo que nos sirva así para entrar. Por ejemplo, en Estados Unidos siempre solemos hablar, o yo creo que más o menos estamos de acuerdo, en que, bueno, es el país, digamos así, con más asesinos en serie, porque es el país donde uno tiene más acceso a las armas, esa facilidad, ¿no? Entonces, un psicópata, o una persona que no esté muy formada mentalmente,
el hecho de tener acceso a las armas, pues provoca que pueda llevar a cabo atentados casi cualquier día, ¿no? Hasta que lo detengan. De eso, por eso hay problemas. A lo mejor fulano entra en un colegio y masacra, en un instituto y masacra, entra en un supermercado y masacra. Bueno, pues eso mismo valdría para el tema de los psicópatas sexuales, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué hace un psicópata sexual? Digamos así, vamos a ver, el instinto humano, sí, tranquila, el instinto humano, a diferencia del instinto animal, no se satisface con la repetición. El animal siempre va a repetir, reitera su comportamiento, ¿no? En cambio, la sexualidad humana es infinitamente imaginativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la hipersexualidad va a provocar nuevos estímulos. Eso quiere decir que el consumidor de pornografía, por así decirlo, va a empezar con temas suaves, pero el tema de que sea infinitamente imaginativa su instinto va a ir a más. O sea, lo que hoy te satisface esto, mañana la sublimación vas a aumentar la carga. Estamos hablando de la persona que no está formada, ojito, no cualquiera, pero bueno, no cualquiera acude a la pornografía, así que vamos por ahí. Entonces, ¿qué pasa? De igual manera que el terrorista, el psicópata de las armas acaba atentando, el psicópata sexual acaba atentando. Entonces, el hecho de que España sea el tercer país con mayor índice de delitos por difusión de imágenes de niños y de actos pederastas, o sea, el tercer país, no estamos hablando del quinto o el 14º, no, el tercer país en delitos, Eso quiere decir que hay una fusión, o sea, algo pasa aquí, y esto no es repercutible, no, es que es el Estado patriarcal, no. Perdón. Si la culpa está en el objeto o en el que lo observa. Estoy viendo el aire, me parece, Raúl, que le voy a dar directo la palabra al aire, si no te importa. Déjame acabar. Y, por ejemplo, vamos a ver, y por acabar con lo del aire, porque Aire, por ejemplo, me dice, claro, utilizaste, espera, a ver, el término que es ablación cultural, que me ha gustado. Bueno, no lo reconozco, pero bueno, ablación cultural. Diciendo, es este argumento de decir que el cristianismo nos ha robado 500 años de historia. Yo lo he oído muchas veces esto. Dice, no, porque nos ha quitado la evolución, porque si hubiera sido con otra civilización, y entonces aquí es cuando jugamos a la bruja Lola. Y decimos, si hubiera sido otra civilización, ¿como cuál? ¿Los musulmanes? No. ¿La India de las castas? No. Espera, ¿lo de los pigmeos? No. Vamos a hablar, espera, a ver, déjame buscar otra civilización más potente que el cristianismo en la Edad Media. No la hay. Vamos a ver, mira que la Edad Media es oscura, no la hay. Más atrás, los ostrogodos, los que acabaron con el Imperio Romano, ¿quiénes fueron los que restauraron, digamos, el derecho romano o lo recuperaron junto con la filosofía griega, el cristianismo? Por tanto, cuando empezáis a hablar eso de nos ha robado 500 años de historia, y tío, no, mira, desde el modernismo, 300 años hacia atrás, ¿no? Ilustración, modernismo, Revolución Francesa, que es cuando ha venido, digamos así, todo esto, cuando el antiguo régimen, que es lo que llaman al cristianismo, y todo esto dice, no, eso es cosa del pasado. Bueno, ya lo estoy viendo, porque ahora que os habéis centrado en el punto G, en que si la sexualidad humana, eso es importantísimo, no, si se ve clarísimo. Nosotros estamos más centrados en la procreación y por eso a día de hoy Europa busca la tasa de natalidad y sabemos que no tenemos futuro porque no hay suficientes nacimientos, porque efectivamente la procreación era una cosa del pasado. Es mejor disfrutar del placer. Y entonces por eso Europa está abocada al desastre, porque no tiene natalidad suficiente, por eso España está llena de, vamos a decirlo así, la España vacía, o por eso tenemos más de, ¿cómo es?, 200.000 abortos, porque bueno, lo importante es el placer. Y como el placer no es importante, pues entonces todo lo demás se va al garete. Y entonces, hombre, ¿qué quieres que te diga, Leire? Yo, por ejemplo, cuando comentaba, por ejemplo, el artículo este de liberalismo, o sea, sí, te puedes reír, pero como se suele decir, al final los abortos están ahí, al final la España vaciada está ahí, y ahí está el índice de natalidad de toda Europa, que visto por estos placeres que, como dices tú, del hedonismo y del marxismo de la sexualidad y viva el placer y tal, pues no tenemos futuro. Y antes lo teníamos, que podrá parecer muy arcaico el cristianismo, pero teníamos futuro, y ahora gracias a estos estudios, porque es interesantísimo el punto G, yo creo que todo el mundo separa la civilización por saber dónde está el punto G, y por los actos homosexuales nos podemos parar y nos detener, porque esto es lo importante en el mundo. Vamos, yo creo que hoy no voy a dormir si no leo algo de esto. Pero bueno, quitando así la broma,
pues yo creo que la decadencia, como se suele decir, del estar centrado, que a lo mejor podría haber habido un equilibrio, podría haber habido un equilibrio, no lo ha habido, y entonces todo el tema esto de sexualidad reproductiva se ha ido al garete, porque desde el nuevo feminismo, tener hijos, parece que la mujer que tiene hijos parece que está defendiendo el heteropatriarcado, el sistema antiguo. Pues bueno, no queréis esto, pues bueno, vamos a disfrutar de este nuevo modelo, lo que dure, y a ver quién viene detrás, un modelo más importante o más culturalmente más potente, que natalmente, con la natalidad que se ve, seguramente sea el mundo musulmán, y disfrutaremos cuando inculturicen sus tradiciones aquí, las vamos a disfrutar, sobre todo los hombres, las vamos a disfrutar alegremente. Hay una cosa que es innegable, Javier, de lo que dices, que la civilización occidental es la mejor. Ahora no sé si es tan 100% gracias al cristianismo, no, yo no lo veo tan así. Veo que es mucho gracias a lo que el cristianismo rescató, fíjate, como decías tú, el derecho romano y todas estas cosas. Ahora no sé si darle la palabra a Alegre o a Raúl, porque es en turno te decía que no te saltaras mi turno porque es que se me han acumulado bastantes cosas que comentar, importantes. Lo primero, darle la razón a Javier en que eso de que hay que comparar las cosas con lo real. Bueno, es lo mismo que se dice, el capitalismo está muy mal, ¿comparado con qué? ¿No? Pues eso, el cristianismo nos robó 500 años de historia, que consta aún así que leído y no lo he oído decir eso. O sea, el argumento no iba por ahí de que nos ha robado o de que hubiera sido mejor otra civilización, sino que ha creado unos problemas que tenemos que resolver hoy. O sea, creo que ya no ha hablado de que había otra civilización mejor o que nos ha robado siglos y tal, pero, o sea, ahí tiene razón Javier en que hay que comparar las cosas con lo real y no con lo ideal. O sea, hay que comparar el cristianismo, que hubiera sido una Europa sin cristianismo, pero claro, sin cristianismo, ¿y con qué? Claro, haces bien a decir cuál hubiera sido la alternativa. En efecto, la cristiandad fue la civilización que más se desarrolló. Es así, además podemos decir ya, bueno, a todos los niveles, a la mayoría de los niveles, ¿no? Y luego, por otro lado, ahí sí que no te doy nada la razón, pero nada en absoluto, en lo de, claro, has vuelto a usar un argumento de Prada que va bastante en la línea del otro, eso de que la sexualidad humana no es como el animal, hay mucho más imaginativa, mucho más variada. En efecto, hace bien reconocerlo de Prada, y precisamente al reconocerlo, pues quizá entraría bastante contradicción con esa idea de que el sexo tiene que ir enfocado a la reproducción, porque justamente por ser la sexualidad humana tan variada, tan imaginativa y tal, pues justamente por eso la animal sí que se centra en la reproducción. O sea, lo que es, o sea, el decir el sexo orientado a la reproducción, eso yo creo que solo se puede decir desde una clave biológica, una clave puramente biológica. Pero claro, entonces hay unas contradicciones muy curiosas, y eso, pues que la sexualidad humana sí, más variada, no se conforma con la repetición. Vamos a ver, no se me ocurre cosa más repetitiva que el sexo. O sea, es que no se me ocurre cosa en la que la repetición sea más placentera. No se me ocurre. no lo hay. O sea, eso de buscar siempre, ya te digo, o sea, como te comenté la otra vez, eso de ir buscando estímulos más fuertes y tal, yo creo que eso responde a un perfil concreto que no es el perfil mayoritario. Y pues eso que, o sea, me parece un argumento pobre porque, o sea, por un lado entra en conflicto con lo de que el sexo es solo la reproducción, y por otro lado pues no tiene mucho sentido porque realmente sí, o sea, la mayoría de la gente, yo creo que, y habrá encuestas por ahí, ¿no? Yo no soy sociólogo ni sexólogo, pero igual Leire nos podrá ilustrar sobre eso. Yo creo que habrá encuestas, habrá estudios que más o menos indique que la mayoría de la gente sí que gusta la repetición del sexo y no buscando constantemente cosas nuevas o cosas más fuertes. Que claro, hay que hacer la distinción. Una cosa es buscar cosas nuevas, otra cosa es buscar cosas más fuertes. Pero además también el tema de fíjate que de ahí sale el tema ese del que hablábamos, de despegar el sexo de lo sagrado o de lo magufo, digamos, y es esa visión, ¿no? Es un poco lo que decía Javi en ese sentido, de que si el sexo, yo impongo la cuestión de Prada, ¿no? Yo impongo mi visión de lo que es sexo natural y lo impongo de tal manera que creo una reacción, y esa reacción sigue siendo, crea la desacralización del sexo, lo banaliza, ¿no? Porque precisamente
los que lo quieren secularizar quieren imponer cosas que la gente no sienten que acompañan su forma de ser. No sé si lo ves así, Leire. Sí, perdona, solo un último apunte, es que se me ha olvidado, que como tenía bastantes cosas, lo de Pinker, a ver, yo tendría que encontrar ese fragmento específico de Pinker, me acuerdo en su momento lo compartí y tal, pero bueno, o sea que no sé si se refería a las ciencias sociales en general, se refería a una tendencia muy pujante de las ciencias sociales. Claro, tú le diría, creo que has rebatido un poco eso de que o has sugerido que Pinker forma parte de un grupo de intelectuales muy biologicistas o algo así, no sé si te he entendido mal. Y claro, y cuando relacionamos lo de la violencia del sexo, parecía que tú lo discutías que la violencia relacionada con el sexo tuviera que ver con la biología. Solo ese apunte. Bueno, responde a esto primero y luego paso al otro. A ver, no, con lo de Pinker, quiero decir, hay como, digamos, hay mucha presión para dibujar el sexo como algo puramente biológico, ¿no? Y la identidad sexual y tal. Esto no es por cualquier cosa, esto no es porque, y un poco como que denostan a las ciencias sociales y como que, y nos asimilan a pues lo que puede ser una ideología, ¿no? Y como que las facultades de ciencias sociales están tomadas por ideologías. Esto no es real. O sea, igual hay algún departamento, no digo que no, pero esto no funciona así. Y esto aparece precisamente en un momento, este tipo de discursos aparecen en un momento en el que precisamente en genética todo apunta a que las claves de la mayoría de las cuestiones humanas y la mayoría de las cuestiones son epigenéticas, y los factores culturales y sociales influyen en la propia biología. Entonces, ante la pérdida de poder de pues ciertos paradigmas, pues claro, aparecen discursos que intentan pues protegerse. Pero yo que he estudiado dos carreras de ciencias sociales, o sea, es que yo jamás los discursos que dicen que se dan en las ciencias sociales, yo es que no los he visto. Es cierto que si tú quieres hacer ciertas investigaciones de ciertos temas, es muy difícil encontrar quien te los lleve. Pero como asignaturas y como contenido en las carreras, eso es que yo nunca he visto. O sea, nunca he visto ese adoctrinamiento que dicen que se da en las carreras sociales. Otra cosa ya es que las tesis que hagas y quién te las dirige y si alguien se atreve o no con ciertos temas. Eso ya es otro tema. Pero como este discurso que siempre se achaca a las ciencias sociales, yo eso no lo he visto. Luego, volviendo a Javier, lo del psicópata sexual me ha hecho mucha gracia porque esta invención ya es la última. Esto no aparece en el DSM, ya igual para el siguiente, pues... No sé, afortunadamente lo del psicópata sexual pues no es una categoría que yo conozca en la psicopatología, que no dudo que se vaya a poner, pero estuvo el perverso, que en su momento hay como parafilias ahora, o sea, hay como maneras, ¿no?, de categorizar los placeres que escapan del paradigma reproductivo, que todavía domina el discurso clínico, porque todavía lo domina, aunque se ha peleado mucho desde la evidencia científica, desde la sexología, desde la antropología, desde la psicología, y poco a poco eso pues cada vez va quedando pues por el dogma que es, ¿no? Y un poco vamos siendo capaces de superar algunas cuestiones instaladas sobre el placer, que sobre todo con los cuerpos de algunas personas son tremendamente violentas, ¿no? Y afortunadamente todo eso lo vamos superando poco a poco, porque es un tema que mueve mucha víscera, pero se va haciendo. Preguntaba saber con qué civilización yo podría comparar. Bueno, yo no voy a entrar yo estoy hablando de algo muy concreto, que es el cuerpo y el placer. Y pues así a bote pronto se me ocurre, por ejemplo, que mucho más evolucionado que el catolicismo y que posiblemente la sociedad moderna occidental pues eran los troviandeses, ¿no? Cuando Malinowski va a las Islas Troviand y desmonta toda la hipótesis de la represión de la infancia que había instalado Freud en la psicología, lo hace observando en una etnografía que además es el principio del funcionalismo antropológico, con una etnografía en las Islas Troviand, y ahí descubre que no existe la violencia sexual, que los niños juegan a follar en las periferias de la aldea, que no hay una ocultación de lo que es el placer, y que paradójicamente no se dan las disrupciones y las disfuncionalidades que se dan en nuestra sociedad. Es más, ni siquiera existe la represión sexual de la infancia que Freud había planteado como un universal, que los niños no tienen sexo.
Los troviandeses, los niños troviandeses juegan al sexo y tienen sexo. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. Y son sociedades con mucho más igualitarias. No hay, de hecho, son sociedades, de las pocas sociedades matrilocales que han existido, y se sabe precisamente que tiene que ver este orden de género con precisamente el tratamiento que se da a los placeres y las ideas que hay en torno al cuerpo, en torno a la infancia, y eso genera también una forma de organización social. Que no sea una cultura hegemónica y una cultura que se ha impuesto a las demás culturas, no la niega como cultura. Y aunque cuantitativamente puede ser menor, cualitativamente es tan interesante como una cultura hegemónica. Tan interesante como puede ser el cristianismo, o el catolicismo, o el mundo musulmán. Y luego, pues, darle un consejo a Javi, y es que vea más porno para que se le quite un poco ese fantasma, que vea porno y que se toque un poco, que no va a pasar nada y le va a venir bien. No pasa nada. No, esto no es, ¿sabes? No vas a desencadenar ahí un monstruo. No te vas a convertir en un monstruo. Y a veces la única manera que tiene uno de experimentar eso es haciéndolo. Es como, bueno, si tiene, no sé, ¿no? Es como el que va a fumar un porro y le va a dar un brote psicótico. Es que son monstruos que no son reales. Y a veces creer en esos monstruos es mucho más dañino que el ponerse, que el asumir ese pequeño riesgo, ¿no? de descontrolarse. Pero convengamos que estamos en una sociedad cristiana, tú misma lo reconoces en cierta forma, que nos han formado a los tabúes cristianos, ¿no? Entonces, el sexo, ¿cómo podemos imaginarnos cómo era ponle hace 3000 años, antes del cristianismo? Y la visión que tenía la gente era completamente distinta. O sea, y las sociedades que salían de ahí, y las cuestiones de cultos religiosos y demás, eran completamente distintas porque no existían esos tabús. Habrían otros, por supuesto. Que eso es lo que me gusta a mí de buscar, por ejemplo, lo que es la tradición primordial, porque en la tradición primordial están claros cómo están definidos los roles de tanto de lo sexual, tanto en lo divino como en lo material, ¿no? Están ahí, era bastante concreta la cosa. No sé, Javi, es tu turno. Sí, bueno, vamos a ver. Ay, madre. Me tenéis en aprietos por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Primeramente, ya que hablas de las islas troyanas o troyenses, no lo conozco, o sea, pero bueno. Pues es la aportación más importante que se ha hecho a la antropología, fue básicamente lo que tiró abajo el evolucionismo. En la arqueología lo tienes también, Neire, en toda la arqueología. Bueno, no es mi campo, por así decirlo. Yo estudié filosofía, teología, derecho, bueno, no sigo, pero estudié 5, entonces, bueno, muchas. Pero eso no quiere decir tampoco que yo sea un experto, porque también hay gente que no estudió y sabe mucho. O sea, en ese sentido, vamos a romper lanzas en contra de la tipulitis, ¿eh? Bueno, pero aprovechamos eso para decir, vamos a ver, en estas islas, yo siempre digo cuando hablamos de una religión, que no sea solo el componente moral, que venga con una filosofía, que se haya sentado en el tiempo, en el espacio, y que haya podido desarrollar de una manera un poco razonable, digamos así, su pensamiento. Entonces, en ese sentido, por eso yo, realmente, cuando hablo del cristianismo, en general, pues digo, oye, pues mira, tiene una filosofía, tiene un desarrollo filosófico que viene no solo de las primeras fuentes del judaísmo, sino que enlaza con Grecia, que enlaza luego con el pensamiento romano, jurídico, y juntamos filosofía con derecho, y luego tenemos una evolución, digamos así, a través del pensamiento filosófico-teológico en lo que es la Edad Media, con la escolástica y compañía, que bueno, tiene un desarrollo potencial. Entonces, cuando la gente me habla a lo mejor de esto es que en las islas no sé qué, y que yo, bueno, y aparte de esa visión muy concreta de la sexualidad, ¿qué más desarrollo tiene? Y entonces cuando no sé, no me consta, no tal, yo pues eso es lo que digo. Por ejemplo, las grandes críticas que se hacen al mundo musulmán es que fuera de Averroes y compañía no hubo una evolución, entonces no ha habido. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y el catolicismo? Y digo, bueno, pues el catolicismo, chicos, desde Max Planck y compañía, de Lamarck, desde Copérnico, no sé, de Zubiri, tienes por ahí filósofos para matarte, vamos, para matarte. El tema del psicópata sexual, esa primera, que me lo he inventado, es que eso es relevante desde el punto de vista del derecho. Yo, pues, por psicópata sexual, identifico a esta persona que es reincidente, o sea, que de una manada pasa a otra manada, o sea, que es reincidente en delitos de naturaleza sexual. O sea, una persona que puede tener un desliz, o sea, un
tema de que no es consciente de lo que hace y a lo mejor provocó algo que al final y al cabo es delictivo, y hay otras, sin embargo, hay otro tipo de personas que no es que sea un desliz, es que es el comportamiento habitual y va en progreso. Entonces, cuando hablo de la figura de el psicópata sexual, es aquella persona que va en aumento. O sea, no es el típico que a lo mejor ha violado y tiene intención de seguir violando o de aumentar la gravedad de los actos que lleva a cabo. Pues bajo esa es la terminología. Y yo he llevado, desgraciadamente, he llevado juicios, digamos así, casos de estos a los juzgados, y bueno, no es agradable por ningún lado de los extremos, o sea, ni defender a estos sujetos, que siempre me ha tocado defenderlos, y bueno, son gente, yo es que no me atrevo a decir que sean enfermos, o sea, que tienen una patología, o sea, porque tienen una trayectoria que para nada es normal, vamos a decirlo así, evidentemente esto vas con catedráticos de psiquiatría, ¿no? Para hablar los informes y tal, pero bueno, es por lo que he visto. Yo no lo veo tan claro, Javier, eso de que por ejemplo, la pornografía te lleve a querer más sexo. Está bien que, por ejemplo, tenemos un amigo, Pablito Samit, que Raúl lo conoce, a lo mejor ustedes dos lo conocen también, que tiene un programa para enseñarle a los hombres a no masturbarse, porque la masturbación los pone tontos, los deja tontos. Entonces, Pablito tiene millones de seguidores. Exacto. Que de aquí le mando saludos a Pablo Samit, canal muy exitoso, y hemos hecho debates con él sobre la neoreacción, porque es neoreaccionario también. Y Pablito, lo bueno de esto es que sí, estoy de acuerdo, a lo mejor la masturbación es mala, pero no creo que la persona, es una cuestión ya más bien casi bioquímica, ¿no? Si tiene a lo mejor un exceso de testosterona, a lo mejor hay muchos factores que influyen, ¿no? Hay muchos factores psicológicos también, no creo. O sea, ahí le voy a dar en torno a palabra a Leire, porque me parece que Leire lleva queriendo contestar esto hace rato. Sí, bueno, hay como una idea instalada de que somos sociedades desenfrenadas, ¿no? Como que el problema que tenemos que hay pues lo de la manada y tal. La realidad es que las disfunciones más extendidas, por llamarlo de alguna manera, yo no soy partidario del término, pero por un poco hablar en lenguaje sexológico, las disfunciones sexuales más extendidas no son ni la adicción sexual, ni la falta de control, ni este tipo de patologías que Javi está presentando como, digamos, la amenaza contemporánea. El gran problema contemporáneo es precisamente la falta de deseo, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz. El problema que tiene la gente ahora mismo no es que siente mucho placer, sino que siente poco, o siente menos del que cree que debería sentir. Entonces, eso no es que lo diga yo, es que eso te lo dice cualquier sexólogo que atienda a personas, ¿no? Solo hace falta buscar en tendencias en Google qué es lo que busca más la gente, ¿no? Y la mayoría de la gente, el problema que tiene es pues de ausencia de deseo. De hecho, uno de las causas uno de los síntomas del estrés es la ausencia de deseo, la disfunción eréctil. Así que esto es un poco mito, ¿no? Esta cosa de la manada y tal que nos venden los medios, pues es un poco sensacionalista, pues es lo que un poco la gente quiere oír, ¿no? Un poco también la propia genealogía y la propia función que hacen los medios de comunicación, que estaría a lo mejor bien dedicarle otro podcast para explicar a la gente un poco por qué los medios de comunicación hacen esto, ¿no? Por qué cuentan una verdad que no existe, ¿no? Y por qué las realidades siempre quedan como en segundo lugar, y a qué se debe esta necesidad de hacer espectáculo, un espectáculo de algo que no es así, ¿no? Como Mejor ejemplo que el COVID, Leire. El COVID, exactamente, o el tema de los suicidios, ¿no? Fíjate la lacra que tenemos con los suicidios. Yo todavía y el tema de los suicidios para mí es un tema tan de género como puede ser la violencia contra las mujeres, ¿eh? O sea, el hecho de que un 70% de los suicidios lo cometan hombres, o sea, yo entiendo que eso es un problema. O sea, eso se tiene que pensar que les está pasando a los hombres en esta sociedad, que ocurre con los hombres, ¿no? Que deciden tantos quitarse la vida. Esto es un problema que afecta directamente, hay algo que está afectando directamente a los hombres que les aboca al suicidio. Y eso para mí es un tema tan de género, y lo entiendo tan dentro de lo que yo entiendo como feminismo, como puede ser la violencia machista. Y lo puse además en el libro, y para mí es un problema que no está por debajo, que está, o sea, para mí es a la par, cuantitativamente incluso superior, pero cualitativamente de gravedad, es como el asesinato machista. Y
Y sin embargo se oculta el suicidio, se ocultan estos datos y es tanto el día que si han asesinado a una mujer, ojo que es muy grave, pero que es que lo otro es tan grave como el asesinato a mujeres y eso se oculta. Y con esto pasa igual, la manada, ojo que la manada es un problema, pero coño, ¿qué pasa con toda esa gente? O sea, ¿por qué hay tanto? La Viagra es el fármaco más consumido por encima, o sea, es que la cantidad de hombres que consumen Viagra para tener erecciones, con los efectos secundarios que tiene la Viagra, o sea, eso hay que pensarlo. Y precisamente el discurso de Javi, aunque él crea que no es cómplice de ese fenómeno, es cómplice de eso que hace que muchos hombres se tengan que tomar la pastilla. Sí, porque tu discurso hace creer que todo el mundo está desbocado y muchos hombres se sienten poco viriles porque no tienen ese deseo desbocado. O sea, que lo que haces en realidad es más peligroso de lo que crees y haces y colaboras en esas situaciones de sexo que son dañinas. Tranquilo, no se peleen. Pero sí es cierto que me recordó mucho lo que decía Leire, lo de Mark Fisher, ¿no? De que el ser humano de hoy, al ser incapaz de crear algo trascendente, se siente vacío, ¿no? Hay una sensación de vacío generalizada en el ser humano de hoy que lo lleva a no tener ninguna esperanza ni en sentido de trascendente ni en lo material, que terminó siendo un engaño. Convengamos en el capitalismo tardío, que ese es un tema que deberíamos tratar un día. Y en lo espiritual, que se borró hace mucho tiempo, ¿no? Como antes he intentado poner un poco de orden entre los dos que estaban a punto de matar, pues podría contar como intervención, pero ha sido intervención solo pacificadora. Comentar lo de la ideología de género, que muchas veces también se usa como un hombre de paja y como que ahí cabe todo, porque claro, como bien decía Leire, si es ideología de género, pues yo qué sé, la queer o la que sea, es ideología de género también la que te dice que las mujeres deben adoptar ciertos roles o los hombres deben adoptar ciertos otros roles, claro. O sea, hablamos de... pues eso es lo típico de la batalla política contra la ideología de género, y parece que todo el mundo sabe de lo que habla, y bueno, pues eso se están refiriendo a la ideología de género dominante, ¿no? Como creo que decía Leire. Bueno, no, porque Leire decía que la ideología de género dominante era la que separa entre hombres y mujeres con ciertos roles. Yo creo que no. Yo creo que la dominante es la que pretende decir que ya no cualquier rol impuesto, sino cualquier rol que podemos decir que es voluntario, pues, o sea, que se asume voluntariamente, ya se sobreentiende que es parte del patriarcado, que es la mujer que somete a sí misma o que está alienada y todo esto. Y bueno, pues eso, que ideología de género en realidad habría muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, igual que cuando se habla de el feminismo en general, pues claro, hay tantas corrientes. Si hay incluso pues feminismo de igualdad, feminismo de diferencia, hay incluso ha habido feminismos conservadores, pues claro, hablar de ideología de género en general o de feminismo en general parece que es decir muy poco, ¿no? No sé qué opinaréis. Bueno, a ver. Bueno, yo el tema, yo es que vamos a empezar aquí a romper flechas ya de frente. Yo, por ejemplo, no soy feminista. Alguna vez tuve un aliciente porque estaba trabajando en una tesis y trataba de esto. Era la discriminación de la mujer en la Iglesia, o el estatuto canónico de la mujer en la Iglesia, evidentemente. Y bueno, ese fue mi primera aproximación y última. ¿Por qué? Porque el nuevo feminismo, que no es para nada, no busca ni la igualdad entre hombres y mujeres, ni defiende lo que en su día defendió el tema del sufragio y todo esto, ¿vale? Entonces, el nuevo feminismo, ¿qué es? El nuevo feminismo viene con una antropología distinta, que es la de la ideología de género, y yo soy totalmente contrario a ella, precisamente porque yo creo que el cristianismo choca de frente, frontalmente, bueno, el cristianismo, el judaísmo, bueno, todas las religiones chocan frontalmente. Y entonces, en el sentido, cuando me habláis así, por ejemplo, de lo que es el patriarcado, y la culpa es del heteropatriarcado, y la culpa es de la Iglesia, y la culpa nunca es tuya, sino que la culpa siempre es de otro, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí hay un problema, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que la mujer es víctima de esta sociedad, pues bueno, primero, de esta sociedad en España la mujer no es víctima, ¿no? Porque tiene un corpus legal muy a favor. Tiene las cuotas de género, solo por ser mujer accede a determinados puestos de trabajo, tiene esas cuotas
son separables también en oposiciones, porque no te piden los mismos requisitos que a los hombres en determinados puestos. Luego también tienes una ley, la ley Diogen, que te protege de una manera que no que pases por encima de lo que es la tutela efectiva de los tribunales sobre el hombre. El hombre es culpable, da igual, o sea, tendría que demostrar su culpabilidad, no su inocencia. O sea, en España tienes un cúmulo de circunstancias en las que es un privilegio ser mujer. O sea, el Estado te protege, te ayuda, te da de todo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, hombre, habrá violencia de género, o no, habrá violencia contra la mujer en Yemen, en el Líbano, en países así donde efectivamente por ser mujer tienes un problema como salgas a la calle y rompas el estatus social, ¿no? O, por ejemplo, si cambias de casta en la India, ahí tienes un problema también. Entonces, en general, ¿dónde se permite este feminismo? Pues en todos los países de tradición cristiana, que es curioso, ¿no? Donde hemos derivado la tolerancia y el respeto, ¿no? Y luego también, a ver, si acudimos a la historia, cuando se habla de eso de no, es que la culpa es del patriarcado. No, el patriarcado es el que te defiende. El patriarcado en la edad antigua, o en la edad medieval, o en Grecia, o en Roma, o en el medievo, es la figura del padre, o el paterfamilias en Roma, que te protege porque a la mujer se le protege, porque a la mujer que forma parte de su familia, tanto que es la esposa o la hija, se la protege exclusivamente. La culpa no sería del patriarcado aquí. La culpa, digamos así, en este sistema que habláis de la antigüedad, es el Don Juan. El Don Juan, por ejemplo, cuando habla Jesús maestro, y efectivamente el pícaro es el que rompe totalmente la estructura del paterfamilias, del patriarcado, de la familia monolítica que llamáis, y es el que atenta contra la mujer, que es la que la viola, la que la secuestra, la que no la considera un bien protegido, sino que es un bien disponible, que es el tema, por ejemplo, enlazando con el tema de la prostitución, en cuanto que es un objeto sexual o un florero o un objeto, un medio de satisfacción del placer. Entonces, en ese sentido, está mal orientado cualquier crítica hacia el pasado, aparte de que eso de transponer un pasado mítico y glorioso a la idea del feminismo actual, y que, bueno, eso no es real. Pero luego también vamos a ver, por ejemplo, cuando habláis yo no soy antropólogo, pero leo bastante. Entonces, en ese sentido, cuando el otro día te critiqué el artículo de Prada, que me decías, bueno, es que no tiene idea de antropología este hombre, ¿no? Y yo, bueno, es que tú no tienes ni idea de Prada, que es el problema, Leire. Entonces, cuando de Prada hace una crítica, yo creo que se llamaba el artículo, creo que se llama Antropología y Capitalismo, del Semanal 21, ¿no? Bueno, pues, sobre todo hablaba de Chesterton. Hablaba de Chesterton, me parece que lo citaba 7 veces en el artículo, y hablaba de Leonardo Castellani, que era un tema antropológicamente cristiano, vamos a llamarlo así. ¿Y de qué hablaba el artículo? Perdona por el inciso, ¿no? Pues el artículo era una crítica, porque vamos a enlazar con Raúl, porque era lo que has venido hablando, es una crítica del catolicismo liberal, de las posiciones liberales del catolicismo, perdón, que es esas posiciones en las que la gente se ha ido a partidos liberales, se ha ido a concepciones liberales, en el sentido de que ya se desvincula en el tema de la autoridad, del componente de la Iglesia como autoridad, como tradicio, sino que ellos acceden por la propia libertad o entronizando. Es como el protestantismo, digamos así, el problema a veces del catolicismo es que derivan el protestantismo. Pues era lo que criticaba en el artículo. Criticaba a estos católicos que se han ido adoptando posiciones más propias del protestantismo, como es el liberalismo, que es la ideología más condenada en la Iglesia Católica. Se han ido en busca del dinero, que es una cuestión capitalista, pero sobre todo muy protestante, que es la usura y todo esto. Y luego, pues hablaba de la antropología, pero en relación a estos valores que se han perdido del catolicismo en relación al protestantismo. O sea, pues cuando yo leo, y era, no sé qué, este hombre no tiene ni idea, y yo, no, la que no tiene ni idea eres tú, porque no conoces de Prada, no conoces a Chesterton, no conoces la obra de Chesterton, y criticas sin saber. Entonces, hombre, me da mucha pena que haya gente que critique así abiertamente y dice, no, es que este hombre no tiene ni idea, fíjate, y me río y tal. Y digo, no, es que si leyeras un poco más, si supieras por dónde va Castellani, sabrías más o menos. Entonces, no me vale decir, es que no tienes, como no estudiaste antropología, no sabes de nada. Digo, no, pues mira, oye, yo estudié teología de derecho y filosofía
Entonces, te tendrías que alejar de conocimiento porque tú no tienes la carrera, ¿no? Utilizando tu propio argumento, no le iré. Vamos a ver. Aquello que no sabes, no, déjame, respeta. Por el derecho, pongo a hablar de derecho, digo, calla, me encanta decir a una mujer, cállate la boca. Vale. Orden. Ok, turno de Leire. Si yo me pongo a hablar de derecho y digo burradas, es normal que me digas, mira, Leire, te estás metiendo en un terreno que no sabes de qué va, estás llamando a derecho a algo que no es derecho. Y o sea, y por mucho que yo diga, tengo una columna y voy a titular esto de derecho y no sé qué, y me pongo a hablar de, yo qué sé, no lo sé, el ritual de apareamiento de, no sé, de las hienas, es que no lo sé. Y tú con razón me dirás, pero hombre, es que yo te diré, no, es que yo llamo a esto derecho, y además no solo llamo a derecho a esto, sino que esto es el derecho. ¿Qué es lo que él hace? Él dice, no solo voy a llamar al cristianismo antropología, sino que voy a decir que es que la única antropología posible son los valores cristianos. Esto es una barbaridad, y te lo dice alguien que ha estudiado antropología. Que tú ya no sabes de antropología, eso ya lo sé, porque si tú supieses un poco de antropología, lo que has comentado del patriarcado te daría cierto pudor. Más que nada porque esto, te lo estoy diciendo yo, pero esto lo pueden ver más antropólogos, que sí han estudiado antropología. Entonces, que saben lo que es el patriarcado, que saben lo que es la ley de la exogamia, que saben lo que es el intercambio de mujeres. Entonces, decir que el patriarcado era lo que protegía a las mujeres del violador, no es así. El patriarcado es precisamente lo que le da un valor erótico a las mujeres que hace que el violador lo quiera atacar. Además, el patriarcado reduce a las mujeres a símbolos de intercambio, es decir, las convierte en objetos de intercambio. El intercambio de mujeres es lo mismo que el patriarcado, es un símil. La ley de la exogamia, el intercambio de mujeres y la reducción de la mujer a un símbolo es lo que se imponía en las sociedades patriarcales. Como ya sé que no eres capaz de relacionar esto con lo que he explicado antes del funcionalismo, lo voy a dejar masticado, porque además lo escuchará mucha gente que no sabe antropología. Pero la gran diferencia entre una sociedad patriarcal en la que precisamente operan el locus genitales, ¿no? que es típico la idea de la procreación con los regímenes patriarcales, y las sociedades que han sido matrilocales en las que se ignoraba el papel del padre en la procreación, eran precisamente que daban regímenes de relaciones entre hombres y mujeres mucho más igualitarios o de un sometimiento de las mujeres que las equiparaba, por ejemplo, a esclavos. O sea, no es ninguna broma de lo que estamos hablando. Estamos hablando de tratar a la mitad de población como un ser humano que no era ser humano. Es más, las mujeres empiezan a ser consideradas seres humanos en el momento en el que aparece en concreto a través de unos hallazgos antropológicos en los que se empieza a demostrar que las mujeres no es que sean inferiores biológicamente, es que hay condicionantes sociales que tienen que ver con esa repartición del poder que hace que las mujeres no puedan desarrollarse de la misma manera que los hombres. Y es a partir de ahí cuando aparece todo el discurso del género en mayúsculas, no esto que ahora llamamos género, sino el género tal y como lo trata la antropología, es precisamente con la aparición del género que todo esto que permite que a las mujeres se les considere seres humanos. Que al final estamos hablando de considerar a las mujeres seres humanos y cómo ha sido ese proceso. Porque las mujeres hemos considerado... Concéntrate en el artículo, caray. El artículo, no te... Esto va por lo de Levi-Strauss y lo del patriarcado. Y con el tema del artículo te lo repito. Si de Prada pone un artículo que dice capitalismo y antropología, y cuando tú te pones a ver de lo que habla, cuando habla de antropología, de lo que está hablando, es de valores cristianos. Claro. Pero es que claro, el componente cultural es que no tiene por qué ser el tuyo el único, ¿eh? Pero ¿qué componente? Antropología no es la cultura. Es que aquí confundís conceptos. Antropología no es cultura. ¿Qué diferencia hay entre antropología y cultura? Dímelo tú eres la que sabe, ¿no? Pero tú no lo sabes. No sabemos. Bueno, pero tú eres la experta. Tú me dijiste, en los comentarios me dijiste, yo he estudiado con el mejor profesor, tú no sabes nada, no sé para qué hablo, y luego me dijiste, yo fui a la universidad y el profesor, ¿cómo era? Me habló de gente como tú a la que hay que protegerse contra gente como tú. Y dije, bueno, pues si esto es la universidad, que vas con una trinchera y en vez de abrir expectativas y abrir campo, lo que te hacen es cerrártelo y ver que el otro es un enemigo, pues tenemos un problema. Javier, se salió Leire. Bueno. Me parece que vas a tener que ir a hacer las paces por ahí con ella. Salida espectacular, ¿no?
Parece, enfado, cabreo. La explicación, yo que sé, tendría que ir a... Yo creo que ha sido fallo de internet. Si me hubiera dicho algo, hubiera dicho, tomar por culo. Un artículo de Prada está fundado ese pensamiento que desarrolló en Herbert Marcuse, en su obra Eros y Tánatos, la sublimación y compañía, y ahí habla de que, a ver, no te habla de toda la sociedad que la pornografía acaba siendo todos pervertidos sexuales o violadores, pero sí que hay un componente de gente que ante el estímulo va a más. Y eso, por ejemplo, se nota mucho en los... Pero es un componente, o sea, ¿no? Eso no quiere decir que sea el 100% de la sociedad, la gente que mejor. Pero que es llamativo que de Prada se base en Marcuse, o sea, se base en el ¿cómo diría yo? El padrino de la liberación sexual. Sí, sí. Muy pero bueno, para enfocar el tema, darte cuenta, por ejemplo, que España es el tercer país esperar cómo es, el tercer país en delitos de pornografía, no, de tráfico de imágenes de pedofilia y pederastia, o sea, es una cosa que ha ido a más, o sea, es una cosa peligrosa, sobre todo ha ido a más porque hay la cantidad de juicios por esa naturaleza es abundante. Es mucho más fácil detectarlo. Claro, pero ahí estaría, o sea, si en otros países hay el mismo acceso a la pornografía y tal, y sin embargo en España hay mucho más, entonces ya esa causación ya no estaría tan clara. O sea, ¿por qué? Es el primer país en la Unión Europea en que es que además la etnografía dice lo contrario, que precisamente en las sociedades donde hay más libertad sexual es donde menos comisión de delitos sexuales aparece. Hay una relación directa de la represión sexual con el de hecho, los violadores es un poco ese acto de usurpación, ¿no? Es un poco acceder a lo que no pueden, ¿no? Por otra vía. Esto lo explica muy bien Paglia. Ella es muy defensora de la pornografía y de la prostitución, no como trabajo, porque yo tampoco lo defiendo como un trabajo así a la ligera, pero luego sí como algo, o sea, como una actividad no solo sino clave de la actividad humana, vaya. Exacto, es que ocurre en la naturaleza. Es que ese es el problema, que se quiere diseñar una visión de la naturaleza que no es la que es la naturaleza, ¿no? Lo mismo ocurre con las demás prácticas que hablábamos antes. Es como una visión de la naturaleza de diseño, ¿no? Sí, es como esta idea de que los hombres son monstruos sexuales, ¿no? Que en cuanto pueden ya La mayoría de los hombres no son eso. La mayoría de los hombres también son vulnerables, tienen problemas sexuales, se sienten inseguros en una relación sexual. O sea, yo creo que las feministas abolicionistas y un poco ellas cogen la idea del cristianismo. Vaya, esto lo explico muy bien, lo dejo muy bien la del Opus. Esta idea como de que hay monstruos sexuales por ahí deseando pillarte y esto es bastante falso. Observándote y en cualquier momento te van a violar y vas a ir a la parada del bus y te van a asaltar y ese miedo, ¿no? Que además se fomenta muy bien con la cuestión actual del snowflakeismo, ¿no? Del copito de nieve, ¿no? Que es un resultado de como que cualquier hombre es un violador, ¿no? Las primeras feministas intentaron prohibir el alcohol precisamente porque creían que desataba esa furia sexual masculina y que los tíos iban a querer más sexo, ¿no? Si bebían alcohol. Sí, y esto es la línea son ideas que tienen ese pozo, pues, de la idea de que hay algo ahí animal incontrolable que si se desata va a arrasar, ¿no? Pero es que esta idea de la sexualidad no es así, no es así. Claro, pero es igual es exagerar lo animal e incontrolable, pero tampoco nos tendría que llevar a negar que la sexualidad está lo animal y lo incontrolable, claro. Volvemos a Paglia, ¿no? El monstruo de la libido, no sé cómo le llamaba. Bueno, pero Paglia no dice que sea animal, como Levi-Strauss, como Bataille, como la antropología, ¿no? Lo que se dice es que el sexo está en el tránsito del animal al humano, en un espacio liminal que tiene que ver con lo místico, pero que no es animal, tampoco es humano. Entonces es una actividad de otro orden, que no es un trabajo yo no estoy de acuerdo en que es un trabajo como, ¿no? Que cualquier persona puede hacer, no, es un trabajo muy peculiar
¿sabes? O sea, no es, yo tampoco soy de esta idea de que cualquiera puede ser trabajador sexual. Claro, No, claro. sí me creo que se puede hacer una performance del sexo. Pero para mí ese trabajo sexual no es una prostitución, digamos, original. O sea, quiero decir, es una performance del sexo, pero bueno, pues es una mentira, ¿no? Es como que tú haces que haces sexo, pero en ese sentido tienen algo también de la idea del cristianismo, ¿no? De comulgar sin comerte a Dios, ¿no? De comulgar sin pasión. Bueno, y esta idea está muy expandida en el feminismo, sobre todo en algunos activismos queer, que es como la idea de que tú puedes ser prostituta, pero que es como una mentira lo que estás haciendo, es como un juego, ¿no? Como que no estás, o sea, estás haciendo sexo, pero no estás haciendo sexo, ¿no? Como un sexo es como una manera de renegar del cuerpo también, ¿no? Una ultra desacralización, ¿no? O sea, ya si hablamos de desacralizar. Sí, y son corrientes muy pro-sex y pro-prostitución, que quieren la legalización del trabajo sexual, lo quieren convertir en un trabajo normal y tal. Yo tampoco, o sea, yo aunque puedo estar más cerca de esto que de la abolición, tampoco estoy en eso, o sea, tampoco Claro. lo veo exactamente así. Claro, Sí. claro, es que eso lo que comentábamos, perdona, un solo apunte, lo comentábamos en la otra parte de eso de que es muy ingenuo lo de un trabajo como cualquier otro. Pero es que al final si nos ponemos, la prostitución y la pornografía no son trabajos como cualquier otro, pero es que tampoco el de policía es un trabajo como cualquier otro, tampoco el de político es un trabajo como cualquier otro, o sea. Sí, eso sí. Y luego comentar también lo de, a ver, es que esto siempre está, ¿no? El debate sobre si la pornografía fomenta más deseo, o si es una vía de escape, si es una válvula de escape, ¿no? Había por ahí un estudio de Michael Kasselman que tampoco era muy concluyente, pero no se estudió en algunos países del este, creo que coincidía el aumento del ascenso, o sea, del acceso a la pornografía, ¿no? Había cuanto más acceso a pornografía, descendían las violaciones, pero claro, tampoco es algo concluyente, pero siempre son debatir, ese tema siempre está ahí, claro. Pero todo en parte tiene que ver con un laicismo extremo, ¿no? Eso de llevar de que nada ya es sagrado, o sea, ninguna profesión, ninguna cosa que hagas, de que todo es totalmente banal, tribal, es a lo que lleva para mí todo esto de que se lleve cada vez más todo hacia un sistema, digamos, que no tome en cuenta el factor espiritual, o sea, que no tome en cuenta para nada lo que sea lo profano puramente, ¿no? Que en eso en parte también coincido con Javi, que no está mal tener ciertos valores, pero ¿cuántos de esos valores se apartan de lo que es realmente natural y real, ¿no? Ese es el problema que yo veo, que muchos de esos valores, digamos, que quería imponer el cristianismo, no están del todo igual que el abolicionismo, porque vas a intentar abolir algo que siempre va a existir. O sea, te va a escapar por algún lado se te va a escapar el chorro, ¿no? Eso como que hace aguas por todos lados. Entonces, no sé, ahí ese es el problema que veo con digamos, esa moralidad de diseño, ¿no? No sé, creo que es el turno de Javier. Y bueno, a ver, es que aquí, por ejemplo, entramos, claro, en las lagunas de los modelos antropológicos, que diría, lo que digo yo, de que, a ver, todo modelo tiene unos problemas que son muy difíciles de solucionar o casi imposibles. Entonces, claro, como no hay manera de solventarlo, por ejemplo, el cristianismo, el tema de la prostitución chocaba. Si lo regulas absolutamente todo, o sea, si lo prohíbes, sabes que por algún resquicio va a salir, que es el problema, es como el mercado negro en todo, ¿no? Entonces, lo regulas y entonces lo descontrolas, porque claro, este es el problema, ¿no? Por ejemplo, esto es como la iniciativa de Pedro Sánchez, dice, bueno, ahora vamos a prohibir la prostitución, va. Y entonces hay que centrarse, vamos, desde el punto de vista legal. ¿Qué prostitución vas a prohibir? ¿La de la calle? ¿La de los bordeles? ¿La de los pisos? Porque claro, aquí hay mucho. Entonces sí, te dicen, no, vamos a prohibir, vamos a perseguir al proxeneta. Y dices, bueno, proxeneta si se deja pillar. Vamos a buscar al cliente, ¿no? Al cliente es más fácil de captarlo. Bueno, a ver, ¿qué haces? Un seguimiento, porque claro, es muy fácil cazar a la gente cuando va al prostíbulo. Ahí pones a un policía, una patrulla y los cazas a todos. Pero cuando hay pisos, ya es muy difícil. La gente va cambiando. Entonces, claro, no es tan fácil. Es muy fácil anunciar algo y es muy difícil luego cumplir ese algo. Entonces, con el tema de la prostitución, bueno, vamos a enlazar otra vez. Aquí puedo enlazar el tema derecho y el tema moral.
vamos a ver, el problema, por ejemplo, el que le veo al debate de fondo, es sobre todo, son dos bloques culturales lo que hay aquí, básicamente, ¿no? Uno se centra, digamos así, en un componente mucho más hedonista, que es la búsqueda del placer como felicidad, que es el tema, pues, punto G, bueno, todo eso. Yo eso, como no es mi ámbito, puedo meter aquí patatas. Pero luego otro ámbito, otro modelo cultural es el tema, digamos así, el tema de la virtud, que es el tema del componente religioso, el teísta, que es completamente contradictorio, o sea, conflictivo con esto, porque el placer lo va a ver como algo negativo, como el placer va a ser, el encarrilar tu vida a los patrones morales y no a la emotividad, a las pulsiones, al instinto, o sea, por ahí totalmente contradictorio. Es como si decimos, estoy en un grupo, si me dicen, esto es como confrontar estoicos y hedonistas, pues evidentemente hay conflicto entre ellos. Pues evidentemente igual que va a haber conflicto entre la ideología de género y el cristianismo. ¿Y por qué? Pues porque mira, por ejemplo, en lo que es la ideología de género, ¿qué defiende? Defiende un narcisismo, que es lo que vino a decir Daniela, ¿no? Narcisismo en relación al cuerpo, que es el culto al cuerpo, el gimnasio como el lugar de adoración, la cirugía plástica, que es esas operaciones que te mejoran, ¿no? Que te mejoran y que chocan contra ese tabú, que es el tema de que te vuelves viejo, la edad te perjudica, el tema de la edad, el tema del tabú de hacerte viejo, la muerte, entonces hay que parecerse eternamente joven. Pero también está el tema de la cirugía del cambio de sexo, que la ideología de género también la engancha, ¿no? Que es eso de decir, bueno, es que yo deseo ser hombre, mujer, niño, deseo ser otra persona, deseo ser un animal, o no sé qué. Entonces, como la cuestión ya no es lo que eres biológicamente, sino lo que deseas ser, pues es un cambio. Pero luego, por ejemplo, entramos en de igual manera que hablamos de narcisismo, porque esto a qué obedece, pues a que hay una fisiologización de la vida. Lo importante, digamos así, en este modelo antropológico no es para nada ni cualquier virtud moral, ni cualquier trascendencia, no, que vamos a hablar, pero este modelo cultural, digamos, habla de una desvinculación total del pasado, o sea, todo lo que suene a pasado, a historia, a vínculos con la tradición, que es, por ejemplo, la historia, la filosofía, la religión, el latín, las lenguas, que va a decir que esto es un pensamiento muerto, son lenguas, no, eso son nostalgias, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el hombre nuevo? Pues porque lo que quieren fabricar, lo que se quiere defender aquí es un hombre nuevo, que es siempre que te viene una cultura, una religión, una ideología o una tiranía, lo que te vienen a defender es llega el hombre nuevo, y el hombre nuevo tiene que romper con su pasado, tiene que romper con los demás, y es esto lo que se defiende, es totalmente ruptura con los valores de la antigüedad o los valores de otros componentes, de otras filosofías, de otras religiones. ¿Por qué? Porque es lo que dice Leire, el género no responde a la biología, no responde a la naturaleza, no responde a una concepción teísta, es una cosa nueva, o que diría Zapatero, la religión cívica, ¿no? Que es otra cosa nueva. La moral, no, la moral fuera. Vamos a ir a unas nuevas éticas. Es por ahí. De aceleración de la tecnología, yo creo que es un poco inevitable, pero también creo que es inevitable que se rescaten, fíjate, valores del pasado a través de eso, por una cuestión a lo mejor también de ciclo, ¿no? De que, como decía Marx decía, el capitalismo arrasado con los valores del pasado y todo esto, pero puede llegar a un punto en el que a lo mejor dé toda la vuelta, ¿no? Que a través de también que tengamos que sacrificar ciertas cosas por el tema de la tecnología, pero que esa aceleración tecnológica puede quizá dar lugar a una recuperación. Tú fíjate en Google, hoy tienes todo en Google. A mí me gusta la egiptología y tengo todo ahí, desde los manuscritos de Gardiner, desde lo que es leer la lectura de los jeroglíficos, está todo ahí. O sea, no tenemos la excusa ahora de que tienes que pagarte una universidad, tienes que hacer fotocopia de montones de libros como era antes. O sea, todo lo puedes aprender. Entonces quizá se dé la vuelta, ¿no? Quizá, y sobre todo cuando nos hemos desterritorializado de una forma tan virulenta, ¿no? Con todos estos métodos de control y con toda esta sociedad que nos toca vivir en el capitalismo tardío, que creo que es un tema que tiene mucho jugo. No sé, a Leire creo que le gustó una vez, le hablé de este tema. Y le gustó la... Bueno, claro, ¿no? Esto que dices es interesante. El tener accesible toda la información tan rápido, ¿no? Que claro, ahí también pierde un poco como ese valor erótico, ¿no? Porque claro, cuando Estado está, es como que pierde sentido, ¿no? Porque no hay ese proceso de búsqueda, todo.
Y ahí, bueno, es un poco lo mismo que con el sexo, ¿no? Está todo tan al alcance, es todo tan fácil que un poco se deserotiza todo, ¿no? No tiene el mismo sentido. Y para mí bueno, ¿no? O sea, es un buen sí. Para mí es la forma de acabar con el conocimiento, con el saber, tal y como lo estamos padeciendo. Tiene también mucha relación con la forma que se está acabando con el sexo, que no fueron los católicos, que esto Foucault también lo decía, ¿no? O sea, estas nuevas formas de Javi se pone cada vez que se sale menos mal. No, por una vez va a estar de acuerdo. Que hay pero que es esta forma de agotarlo todo, ¿no? O sea, como de plantear que, pues eso, que todo está sexualizado. No, es que todo está desexualizado, pero ya por aburrimiento, ¿no? O sea, es como el saber, ¿no? Es que hay tanto que ya nada vale lo mismo lo que dice un tuitero que no ha leído tanta, pero que tiene muchos seguidores, que lo que dice Javi, que tiene 5 carreras en no sé qué, que lo que digo yo como antropólogo. O sea, todo da igual, ¿no? Porque al final la intensidad de lo sexual está en eso, está un poco en el tabú. Entonces, si se rompen todos los tabúes, es como dice Camille Paglia, lo dice, ¿no? Que la liberación sexual nos liberó del sexo en sí. Sí. O sea, acabó siendo que se perdió. Que mi posición con la prostitución, yo sí soy pro prostitución, pero no a la manera que se plantea muchas veces. O sea, yo creo que tiene que haber algo en el sexo, tiene que haber alrededor del sexo. O sea, yo creo en el sexo como un misterio, no como una actividad tal, no tampoco como algo que tiene que estar en el matrimonio tal. pero sí que creo que tiene que haber cierta mística, ¿no? Que tiene que estar en el terreno de lo místico. Se volvió rancia alegre. Ya sabes. Al final la pelea va a quedar para el próximo, ¿no? O Javi, ¿quieres explicar algo? Mira, sí, yo quería comentar una cosa, porque a veces, pero bueno, espero que esto nos sirva para abrir otra vez el debate, pero bueno, es el tema de la despenalización y la legalización de la prostitución, que se vende siempre con aplausos y con tal, pero bueno, también tiene un lado negativo esto, O sea, no creamos que, porque siempre yo escucho a los liberales decir que no, con esto se acaban las mafias y con esto se acaba la trata, porque claro, si lo legalizas, si liberalizas el sector, esta gente desaparece. Y no es así para nada. Tú legalizas en un lugar la droga y los narcotraficantes no desaparecen. Los narcotraficantes forman parte del sistema, los legalizas, por así decirlo. Por ejemplo, esto es un regalo. Si tú legalizas la prostitución, los proxenetas pasan a ser empresarios. Perdón que te diga. Los traficantes pasan a ser empresarios. Legalizan la actividad. Pero no legalizan solo el tema de prostitución, sino que abren todo el campo. Porque tú, si legalizas la prostitución, estás legalizando no solo el tema de mujeres y de hombres, sino que empiezas a hacer cierta aceptabilidad en todo el marco. En todo el marco que en algunos lugares son niños también. Empiezas con menores. Y empieza por ahí. No, perdona, pero sí. Pero es verdad. Mira, incluso el tema de la legalización y la despenalización de la prostitución promueve el tráfico sexual. Esto es que parece que decimos, no, esto se acaba así. De la manera que pasa que el 30% de las prostitutas vienen de Europa del Este. ¿Y de así? No, es verdad. No hay alemanas a la prostitución, pero sí que las hay de fuera. En Holanda pasó exactamente igual. O sea, la trata siguió con gente de fuera. Entonces, no es verdad, o sea, de que con esto se acaba el problema. No, vendrá de fuera. O sea, aumenta el tema de la prostitución clandestina. Aunque la legalices, hay gente que no se ajusta nunca al perfil y siempre va a acudir a la calle, a los pisos. En ese sentido, todo también promueve la prostitución infantil. Entonces, claro, ¿protege realmente a la mujer? No. Y luego también aumenta la demanda. Date cuenta que si tú legalizas algo, el efecto social es que incentivas el sexo de pago. Hay una aceptabilidad, así, social. Y luego también podemos entrar, que no promueve una mejora de la salud, lo de la SIDA, las enfermedades de transmisión social, el sexo sin condón, o sea, todo eso también está legalizándolo, o sea, favoreciéndolo.
y tampoco aumenta las posibilidades de estas mujeres u hombres para un mercado laboral. ¿Y qué vas a poner en el expediente? No, pues estuve en la calle de tal, no. Como se me salta el turno cada 2 por 3, no sé si es porque yo no tengo tantas carreras, no tengo ninguna de hecho. No. Eres sabio con independencia de los títulos que tengas, y eso hay que decirlo a la gente. La sabiduría no da el título. Lo que pasa es que entre ellos dos se pican, y al final yo también me quedo sin decir nada porque se largan uno contra el otro. Pero el asunto es que en parte estoy de acuerdo con Javier y en parte no. En parte tienes razón, Javier, porque hace falta un cierto valor moral para que no acaben siendo niños las prostitutas. Tienes que tener alguna cuestión de un cierto, digamos, parámetro ya metafísico. Eso tiene que ser metafísico dentro de lo religioso. Por eso es tan importante el congeniar lo religioso con lo que ocurre en el mundo, ¿no? Con lo que ocurre en nuestra naturaleza y lo que va a pasar siempre. Porque si no, terminas saliéndote de los parámetros mitológicos, ¿no? Te vas a cualquier porquería que no tiene relación con nada y que acaba siendo una cuestión violenta y fuera de lugar. Raúl. A ver, pues es que si no se van acumulando los temas más que nada, porque claro, si se pasa el turno y igual respondo a lo que había dicho Javier antes y ahora tiene otra intervención y ya se suman muchas cosas para comentar. A ver, lo primero era, es que ya se me olvida, me lo tenía que haber apuntado. A ver, sí. Lo de perseguir la prostitución que decía Javier, ¿qué vas a perseguir? Si vas a perseguir a los proxenetas, si vas a perseguir a los clientes, si vas a perseguir a los prostíbulos. Me sorprende mucho que, como ya destaqué en la otra ocasión, me sorprende mucho que en todas esas diferenciaciones no aparezca nunca la más importante de todas. Si vas a perseguir la prostitución voluntaria o forzada. Joder, es que eso me parece algo que es algo en lo que caen, pues eso, gente así conservadora antiprostitución y gente progresista, entre comillas, antiprostitución, que es lo que parece que lo de voluntario y forzado no importa, cuando es lo más importante de todo, me parece a mí, ¿vale? Pero en fin, y luego otro, bueno, claro, lo de que si de que no vas a evitar el proxenetismo, no, vamos a ver, es que si tú lo prohíbes, o sea, directamente no dejas ningún espacio para que se desarrolle de manera conforme a la ley. O sea, si ya estás, o sea, el negocio, cuando estás favoreciendo el negocio de la trata de blancas es precisamente prohibiendo la prostitución, o sea, persiguiéndola más. Entonces, no lo acabo de entender. Y también otra cosa que porque comentabas antes, Javier, ha relacionado una cosa que me ha parecido muy extraña. Ha relacionado la ideología de género, que para empezar eso, insistir en que ideologías de género puede haber muchas, y que la ideología que, por ejemplo, el rol que la Iglesia Católica le otorga al hombre y la mujer también es una ideología de género. También es una ideología de género. O sea, entonces, ideologías de género potencialmente habría infinitas. O sea, hay infinitas maneras posibles de decir qué papel debe desempeñar cada sexo, o que a un sexo va unido cierto rol, cierto género. Incluso a un sexo puede ir unido pues varios géneros, ¿no? Por eso potencialmente, vamos, todo lo que te puedas imaginar de ideologías de género. Pero vale, que se me voy por las ramas. Ha relacionado entre comillas, ideología de género, las ideologías de género, con el resentirte más joven, la cirugía estética. Digo, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Una cosa son las ideologías de género, que yo nunca las he visto a ninguna de ellas promover la cirugía estética o promover el querer sentirse joven por siempre. Entonces yo creo que son cosas muy distintas, que es un poco, yo creo que es en lo que caéis a veces, lo que caéis a veces los tradicionalistas, pero yo creo que en lo que cae todo el mundo que intenta como presentar un mal en la sociedad. Entonces intenta relacionar todo lo que le parece que es un mal, lo intenta vincular unos con otros como si todos partieran de un mismo origen, o todos tuvieran, como yo que sé, pues de Prado también, que también le van a pitar los oídos al pobre, pues eso, cuando pues relaciona al final es todos unidos contra la Iglesia Católica o así, da igual, o sea, que sean comunistas, liberales, que masones, ateos, no sé qué,
al final todos se unen para nada. Pues esto es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver las ideologías de género con la idealización de la juventud pues eso, el que las figuras públicas siempre tengan que ser jóvenes, el adorar la juventud, o la cirugía estética, la superficialidad. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Del capitalismo, ¿no? En realidad es eso, porque todos te van a vender, y la farmacología. Te van a vender medicamentos para estar. Eso va con la inercia misma del sistema. Eso no es una cosa una cosa ahí de ideología que se le ocurrió a Foucault, o no sé qué, a cualquiera que se lo invente cualquiera. No, es un resultado de lo que está pasando. O sea, te van a vender una operación de cirugía plástica, te van a vender pastillas para estar más joven. De hecho, ya hay una que el PQQ, que es una pastilla que la tomas y frena la molécula del envejecimiento. Se consigue en algunos países, en otros no. O sea, eso es inevitable. Eso no es una cuestión ideológica. Eso creo que en cierta forma el conservador tiene problema en aceptar muchas, o confunde, ¿no? Se va, por ejemplo, como que esto fue una idea de Derrida, yo qué sé, una cosa así. No, son fenómenos que están ocurriendo y que son inevitables que ocurran. Entonces está bien. A lo mejor el catolicismo se siente atacado, a lo mejor, bueno, es hora de plantear esos debates que deja abierto el catolicismo, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo con esta última idea, ¿no? De la deriva, un poco en general. Tampoco quiero aprovecharme de la última palabra como para concluir nada, porque como ha habido tanto enfrentamiento, tampoco. Pero bueno, que ha estado muy interesante. Y esta idea que ha dicho Raúl, yo también conecto con eso, ¿no? Que todos son ideologías de género, ¿no? No es que la ideología de género solo es de las feministas, porque es como decir, bueno, está la verdad, que es la nuestra, que es un poco al estilo de Prada, está la verdad, que es la nuestra, y lo demás son ideologías, ¿no? Lo demás son ideas, lo nuestro, lo tuyo también son ideas, ¿no? Y hay que pensar cuáles son las mejores ideas y las que, y bueno, y también convivir con personas que tienen otras ideas sobre el mismo fenómeno, que eso al final también es de lo que se trata. Claro, ahí volvemos al tema de los virus memepléxicos, reconocer que siempre vamos a tener un virus memepléxico, pero ¿cuál va a ser el virus memepléxico que vas a elegir? Elige uno que sea bueno para ti, no uno que te obligue a sacrificar la razón de tal forma que tengas que, no sé, suicidarte como esos de Waco o esa gente, ¿no? Un virus memepléxico, a lo mejor Javi ha elegido el catolicismo, que es fantástico, cada uno elige el suyo, y el suyo que le sirve, ¿no? Que le sirve, pero sabiendo que es un virus memepléxico que lo vas a tener y que lo tienes que aceptar, ¿no? De alguna manera. Y eso te ayuda a descubrir cuáles son los falsos y los verdaderos, ¿no? Por ejemplo, mis dudas con respecto a la democracia, por ejemplo, y a cosas así, o a la ilustración, surgen de ahí, ¿no? Surgen de lo que es el pensamiento crítico. Surgen, fíjate, curiosamente, de la teoría crítica. Eso también enlaza con lo de la pornografía, porque como le decía antes, le diría a Javier así bastante provocativamente, pues la pornografía puede ser una vía de autoconocimiento, ¿no? Y el decir, o sea, el saber conocerte a ti mismo, conocer ciertos impulsos, conocer tu lado oscuro, como se suele decir, pues eso es muy útil. Es muy útil conocer o vencer tus impulsos o tus deseos. Voy a ver si soy capaz de ver una película porno sin masturbarme, ¿no? O sin eyacular. O como hacen los tibetanos, ¿no? Esta cuestión del control del semen y toda esta cuestión que era una cuestión casi más trascendente en lo que es o sea, no desearse. Yo hablo de mi propia experiencia, que yo llevo muchos años con mucho contacto con el sexo y he visto muchas cosas y he participado en muchas otras, a veces como experiencia, o sea, como una experiencia sexual, pero también otras simplemente por ver, por conocer, desde otro lugar, ¿no? Y yo lo que noto es que, o sea, ahora mismo, o sea, controlo mucho más todo eso, lo conozco mucho mejor, soy muy poco manipulable a ese nivel, lo domino completamente. Entonces, yo entiendo que hay personas como de Prada, ¿no? Pues que en un momento dado se le va el control de la situación, pero que es que todos todos no somos iguales y todos no nos relacionamos igual con eso, ¿no? Y eso tiene que ser así. Igual que yo decirle a Javi, oye, vete a una orgía y no sé qué, porque para él puede ser alguna experiencia traumática, y lo digo con todo el respeto del mundo. O sea, a mí tampoco nadie me puede decir, mira, es que tú no puedes hacer eso porque es que vas a perder el control de la sexualidad y te vas a convertir en un monstruo. Pues yo sé que no. Pero entonces, sí, morales son útiles, porque yo ahí soy muy eboliana y digamos muy de las jerarquías de las almas, ¿no? Hay ciertas personas que no tienen el nivel de control, es cierto. O sea, es cierto, lo que decían los victorianos es cierto, al fin y al cabo. O
Ciertas personas que, como dice Javi, van a ver pornografía y van a salir a intentar violar menores. Y gente que no, gente que ni siquiera le va a afectar de forma, o sea, la idea taoísta, ¿no?, de desprenderte de las pasiones, se da mejor en unas personas que en otras. Eso es cierto, por eso hace falta una cierta regla moral, digamos, un cierto límite, un cierto parámetro, ¿no? Siempre tiene que haber unas reglas, una especie de regla fija. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Y ahí vamos a lo de los virus memepléxicos. ¿Cuál es tu virus memepléxico? ¿No? ¿Cuál crees tú que son las mejores reglas? Yo mira, pues, por ejemplo, buscar un ejemplo más sencillo, a lo mejor que no tenga naturaleza sexual para ver que esto siempre generalmente va más. Pues, por ejemplo, es con el robo, ¿no? Hay mucha gente que el tema de robar y dice, no, ¿cómo voy a hacer yo eso? Pero a la hora de desgravar o de no aplicar a tienda o no pagar, en ese sentido sí, ahí tiene una capacidad para no pagar, increíble. Y siempre te vienen a decir, no, pero es que yo no soy un banquero, yo no soy un político, ¿no? Pero en las pequeñas cosas hay gente que roba. Entonces, esa gente, si tuviera más, robaría más. Evidentemente, no todo el mundo es así, pero sí que hay gente que va a más. Si pudiera, robaría más. Hay una cuestión de principio también, porque el impuesto es robo. O sea, que yo te puedo argumentar ahí que pagar impuestos es que te están dejar robarte. Pues o sea, en la calle, a lo mejor lo devuelves y hay gente que lo gasta. ¿No? O sea, no se le puede cortar a todo el mundo la mano para no robar, ¿no? Claro. Eso en Turquía, ¿no? Claro. Exacto, ese es el problema, poner todo, digamos, lo que se entiende dentro del parámetro moral de cada uno como malo, ponerlo todo igual, ¿no? Decir, es igual ir con una prostituta que violar a un niño. Bueno, no, perdón. Son dos cosas absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, ponerlo todo en un paquete de el pecado, ¿no? O son diferentes perspectivas, evidentemente. Aquí cada uno tiene el su abuso orientación. de violencia, como hacen las feministas, el abuso de la violencia del macho, todo lo ponen en la misma categoría, entonces termina siendo todo lo mismo. Eso es lo malo. Si no establece ese parámetro, incluso en la jerarquía. Me parece bastante importante lo que ha dicho Leire de que cada persona, claro, vive la sexualidad de otra manera, que no vas a decirle a alguien, de tecnología, porque pues si para alguien es una experiencia traumática, pues ya está. O sea, que cada uno tiene su visión y claro, no puedes, quizá cierta ideología de la liberación sexual sí que ha podido pecar de, ¿cómo decir?, de demonizar a todo aquel que no esté liberado. O sea, quiero decir que cada uno lleva su camino, cada uno enfoca la sexualidad a su manera, cada uno habrá tenido sus traumas de infancia o de adolescencia, lo que sea, o ausencia de traumas, y entonces pues claro que no es una cuestión de decir, es que tienes que vivir la sexualidad libremente, o tienes que ver el sexo como mal. No, ni una cosa ni la otra. Cada uno se ha desarrollado como persona y en su dimensión sexual de distinta manera, entonces cada uno lleva su camino y no hay que ni demonizar al que es promiscuo, ni demonizar al que es reprimido. Creo que se entiende, más o menos. Sí. Sí, en realidad. Ya sé que me van a acusar de relativista, equidistante. ¿No? Pero bueno, a ver, por ejemplo, mira, yo os cuento así una experiencia. Yo, por ejemplo, a las bodas de mis amigos, la mayoría íbamos a lugares de pago, yo nunca he entrado. ¿Por qué? Porque también a mí me ha tocado laboralmente el tema. Entonces yo he defendido en esos ámbitos y nunca he entrado. O sea, no, por lo que he visto y por la formación, digamos, jurídica y por los expedientes que he visto, no me gustaba nada lo que veía, y por asociación yo nunca he entrado en un prostíbulo y tal, porque yo sé lo que es judicialmente, vamos a decirlo así, como lo he vivido o como he llevado esos casos, y que yo pues tampoco me quiero mezclar en esos asuntos porque sé de qué va. Y bueno, pero también entiendo que, a ver, son interpretaciones, son orientaciones. Yo, por ejemplo, lo que valoro mucho en el cristianismo hoy es que te permite, o sea, si tú eres de otra tradición, de otra orientación, oye, pues sigue tu camino, ¿no? En ese sentido no te voy a obligar, no te voy a llamar a una serie de hombres para que te metan en un furgón y digan, eso está prohibido, Raúl, o eso está prohibido, Leire, pa' casita y a dormir, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno va, pues, es lo que decís, ¿no? Cada uno forma su criterio y conforme a su criterio tiene que vivir, y procuremos que ese criterio sea recto, correcto, o que no sea delictivo, o siendo no sea delictivo no dañe a terceros.
vamos a decirlo así, ¿no? Porque a veces el delito en algunos lugares puede ser una cosa muy muy banal. Llevar una Biblia en Arabia Saudí me parece que está condenado a pena de muerte, o sea, no vamos a entrar, eso es delictivo. En otros lugares sería libertad religiosa. Entonces, bueno, como eso, muchos temas. Entonces, y lo que decías en referencia a lo del cuerpo, yo te decía en relación al narcisismo, porque la ideología de género, dentro de los valores que defiende, es una fisiologización del cuerpo. En ese sentido, la fisiologización que lo llamamos, pues es una satisfacción de los apetitos, de las pulsiones, exactamente. Bueno, nada. Venga, buena tarde. Del acaloramiento y tal, que ha sido un placer, y os agradezco mucho la conversación. También a Javier por ser de... Vale, chao. Chao. Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.